queridas amigas, queridos amigos, comenzamos de inmediato y ustedes ya pueden empezar a opinar al hashtag Hola Chile con Ani. Hola chiquillas, hola muchachos queridos, hola Salpate. Atención, los hombres que van a salir perdiendo. Hay un estudio que dice que las mujeres quieren más a los hijos que al marido. Le preguntan a 500, la mayoría quiere más a los hijos. Muy pocas dicen que quieren más al marido y algunas chivientas dicen que los quieren a todos por igual. ¿Tú quieres más a tu hijo o a tu marido? Cuéntanos con el hashtag, vamos a la nota y luego lo debatimos. Cada vez quiero más a mis hijos. ¿El amor de las madres hacia sus hijos es mayor que el de sus parejas? Sí, yo creo que sí. Los hombres generalmente no comprenden eso. No sé, yo creo que sí. ¿Es amor más grande hacia el hijo que hacia el esposo? Sí, absolutamente. Harvard así lo ratifica, porque la universidad estadounidense se contactó con 500 mujeres y le hicieron la pregunta: ¿quieren más a sus hijos que a sus parejas? Resultado, 390 mujeres respondieron que sí. Por muy debajo, 60 dijeron que aman por igual y 50 decidieron no responder. El silencio otorga, al menos eso dicen. Qué terrible convertir a tu pareja en tu hijo o a tu hijo en tu pareja. Son amores totalmente distintos, como imposible de comparar un poco. El amor por un hijo no tiene comparación alguna. Dicen más fuerte que el amor de madre, o sea, yo creo que también cuando uno pasa a ser madre o padre es una prioridad número uno. Pero, ¿qué pasa con nosotros, los hombres corridos del trono? Uno va pasando a segundo plano en base al bebé, porque el bebé depende de ti, entonces hay que cuidarlo. Pero no lloremos, por favor. O sea que al final uno se tiene que aceptar como el arroz del plato. A ratos sí, pero no siempre. Según el mismo estudio, 300 mujeres comentaron que esta podría ser una causante de separación y el testimonio lo encontramos en la calle. Es difícil porque los hijos siempre vienen primero. La pareja sufre. Aunque el estudio se hizo en Norteamérica, en Chile parece no haber una excepción. Pero, como dicen algunos, el sacrificio es por los hijos. Mira, de 500 mujeres este estudio dice que 390 en Harvard señalaron que efectivamente quieren más a sus hijos que a sus parejas. Yo soy una de esas, debo confesar. ¿Tú quieres más al Polo y a la Juli que a tu marido? Absolutamente, cada día más. Desde el primer día en que nacieron. Desde el primer día que los vi en mi estómago. En tu caso, Ronald. Mira, yo antes tenía un amigo, súper amigo, que lo único que hacía era hablar de sus hijos. Yo no tenía hijos. Oye, latero, lo dijo para arriba, lo dijo para abajo, y que los amo tanto. Y yo le hice esa pregunta hace 6 años atrás. ¿Tú querés más a tu hijo que a tu esposa? Lógico, me dijo. Y yo, ¿pero cómo? Si los hijos se van, los hijos son por un tiempo, después ellos se van a hacer la vida a otro país. Después no le gustaste a la nuera y no lo viste nunca más, perdiste como en la guerra. Entonces tenés que amar más a tu pareja porque después te vas a quedar solo como en la guerra. Yo tenía esa teoría. Hasta que fui mamá. ¿Y ahí? Yo, mi marido, si se va, bueno, lo voy a sufrir, voy a llorar, pero se me va un hijo a vivir afuera. No, yo me voy con ellos, me voy con ella. Toda la razón. Pero antiguamente, por ejemplo, en el caso de mi mamá, era como, o sea, yo estoy segura que mi madre le mandó saludos que nos está viendo, nos quería a los 7 hijos por igual. Pero tiene papá favoritos, pero mi papá era mi papá. O sea, ¿Sabéis lo que pasa? Old school grande. No, porque antiguamente tenían 10, 12 hijos. Estaban muy acostumbrados que en el camino se les morían 2. No, dije, espérate, se les morían 2. De verdad, porque mi abuela me explicaba eso. Con la sinceridad en la época de mi abuela, de bisabuela, se morían 2, lamentablemente, de tuberculosis. Entonces tenía un poco que ver con que el apego a los hijos no era tan... Es más transitorio. Claro, no había ese apego así como... No me refiero a que no los quisieran, pero el apego era la pareja. Claro. Entonces, y tú estás toda la vida con tu pareja, con la misma. Te casabas a los 13, 14 años y te morías a los 95, no, ni siquiera, a los 60, a los 70 con ese marido. Pero hoy día la mujer empoderada sabe que el marido puede cambiar. No existe la media naranja. Somos un accesorio para la familia. Y el apego es fuerte. Lo que antes, en términos de funcionalidad con los hijos, eso es lo que me ha tocado ver a mí, y partiendo de mis abuelos, con mi mamá, mi viejo, todo lo demás, es que están los hijos y uno tiene como un deber de funcionalidad con ellos. Es como que se laven los dientes, que se coman la comida, par de charchazos, ¿cómo no podía hacer esto? ¿Cómo par de charchazos? No, claro, antes, así como es de formar. Pero el cariño es como ya, ahora tengo mi tiempo
Mi pareja. Sí. Y tu vida está con tu pareja. Y lo otro es como una obligación casi de profesor. Sí. Un poquito distante, medio frío incluso. Es que yo creo que antes era como yo me debo a mi marido, a mi pareja, y los hijos son una consecuencia de ese amor. Eso. Sí. Y hoy día... Es un subproducto. Claro, y hoy día es como distinto. O sea, de verdad, o sea, a mí lo que más me importa, por supuesto que mi marido, 100%, pero si tengo que llegar a elegir, ojalá nunca, pero... Porque finalmente yo creo... Es expresión de cariño. Bueno, Mira, yo creo que tipo de amor, ¿no? es otro tipo de amor, creo yo. Yo no tengo hijos, pero según lo entendería yo que es un amor más incondicional. Finalmente, en caso de la pareja, no, porque uno sabe que se pueden pasar cosas, que la vida va cambiando. Da lo mismo, pueden ocurrir circunstancias que hagan que uno se aleje. Ojalá que uno siga con esa pareja. Pero porque el amor antiguamente el amor era abnegado. Yo también es cierto, lo que ha cambiado en la pareja. Sí, la mujer Antes era una... estaba muy bien la ¿Sí? cosa. Yo ayer hice la encuesta en la Era un casa. amor abnegado. Me llegó la pauta. Tú te resistías, tú te aguantabas todo. Pero ¿qué pasaba? Hoy tenemos Twitter. No es así. Cuando quieran. Vamos al Twitter. Tenemos un Twitter que queremos compartir con ustedes. Es lo mismo que en la casa, es lo mismo. Marian Chandía dice, es muy distinto el amor de un esposo al de un hijo, pero sin duda creo que el amor a un hijo es superior a todo. Hay muchas mujeres que responden con la encuesta, tienen relación con la encuesta. Como les decía. En el caso tuyo, cuando ayer le preguntaste a la Paz, Eso es tu reporteo. ¿Tú a quién quieres más, a tu mujer o a tus hijos? Yo quiero más a mi mujer. No, y no tengo vergüenza en decirlo. Pero por tu honestidad, porque yo también, pero no quería decirlo. Es que ¿sabes qué? Ahora empieza el troleo. Oye, ese gallo es un desgraciado, no quiere a sus hijos. No, Por lo general los hombres quieren más a su yo mujer. quiero más a mi mujer. Yo me enamoré de mi mujer, armé una familia con ella. ¿Y a quién quiere más tu mujer? Este proyecto es de a dos y no sé qué. Y los hijos son lo que es una consecuencia de nuestro amor y de nuestro trabajo. Si nosotros estamos bien, la familia va a estar bien. Pero espérame. Ni va a estar bien. ¿Correspondió, maestro? Y ¿sabes qué? Y anoche me enteré. ¿Reporteó? Anoche me enteré porque reporté el tema y le digo, está en cama, le mando un besito, está enfermita la guata. Una noche muy agradable. Le digo, negra, ¿a quién querés más? ¿A los niños o a mí? Y ahora que Responde, le digo, ¿a quién querés más? ¿A los niños o a mí? ¿Ahí se enfermó? No, ya venía, ya me hizo la maña. Y él me dice, por igual. Y le digo, no. Yo, ¿por qué me mientas? ¿Por qué me mientas? ¿Por qué me dices, ¿por qué no me dices la verdad? Dime que los quieres más a ellos. Dime la verdad. Me dice, no, es que son amores distintos. Sí, son amores distintos. Y dentro de distintos, los quiero dos por igual. Entonces déjate mentir. Tú los quieres más a ellos y yo me voy a besar a los niños. Te pongo en otro plano. Uno efectivamente no puede comparar los amores porque son amores distintos. Sí. Pero yo lo he conversado con mi marido y mi marido es distinto a ti. Mi marido me ha dicho, yo sin ti puedo vivir, más sin mis hijos no. Entonces eso, yo también siento lo mismo. Yo, con mucho respeto a mi marido, el día de mañana puedo vivir sin él. Pero se me van los pollos y me voy con ellos. O sea, me muero. Oye, ¿viste? Pero la típica pregunta, si se acuerdan cuando uno estaba en el colegio y a uno le hacían decidir, estamos en un barco, en un bote que se va a salvar. Claro. Y tienes a la Eso Pame. no hay que hacerlo jamás. Es la peor idea. Pésima idea. A la Pame ahí que se está ahogando y tienes a uno de tus hijos que también se está ahogando. Estamos en un bote y el bote se va a hundir. Y estás en un bote y tienes que salvar a uno de los dos. No, y te qué va a preguntar brutalidad. en el colegio. La Pame tiene ¿A seguro de vida. quién vas a salvar? ¿A tu mujer o a tu hijo? Qué brutalidad la pregunta. Es una brutalidad horrible. Padre Eduardo, ¿es lo que va a responder? Es difícil. Maestro Díaz. ¿Quieres el ya la llamado tiró. al público, el llamado, el comodín del llamado? La podrían llamar hasta en la casa. Comodín del llamado. Podemos hacerlo. Maestro, ya la tiró. Uy, qué difícil. No, demasiado difícil la ¿Sabes pregunta. qué? Tengo ¿Qué está pensando acá? ¿El seguro de vida de la PAME? ¿Qué estamos como Estoy pensando a cuál podría sacar del agua. Con la poca fuerza que tengo yo, quizás a un niño. Oye, No. Pero pero te doy una va a respuesta ser, matemática. dígame, a ver. Un hijo precioso, tremendo, pero tu mujer te puede dar más hijos. Entonces, Eso estaba pensando. Es que sí. Claro, un hijo no reemplaza a otro hijo, en ningún caso. Pero podría... Chuta, es difícil. Creo, Pero espérame, ustedes no dos. sé, no sé. Creo que la PAME. Porque yo creo que le pasa más a los hombres que a las mujeres. ¿Sienten celo de sus hijos? La verdad, hoy he escuchado eso. Sí pasa. sí, pero en algún momento sí. Sí, pero son otro tipo de celo. Es que, ¿sabes que a mí de Lo que repente pasa me es que llega- fue regalón, pues entonces... ¿Pero qué? O sea, que le decía a la Cecilia, oye, ya, pues estos cabros que se vayan de la pieza para que tú me regalonías a mí. Al revés, me dice así como, oye, traigámoslo acá para que vengan con nosotros, que están grandes y todo, y les gusta, pues. Y yo le digo así como, no, así no era. No quiero. Y me doy cuenta después que en realidad lo estoy diciendo Porque tú de no cero. Así como que... Sí. No es porque Separando me territorio. parezca una mala idea. Es que no, ¿Y yo sabes estoy qué? solo nomás. Yo he escuchado esto mismo y a mí me ha pasado con hijos hombres. Con hijas mujeres parece que no pasa. Uno no siente celo de la mujer. Pero yo tengo dos hombres y sabes que somos súper territoriales. Entonces yo estoy en la cama con la PAME y llegan, el chico de 2 años,
me saca de la cama, me agarra, me dice, córrete, y me dice, yo acá, y tú fuera de la cama. Entonces yo le digo, oye, viejo, ponte la fila, güey. Sí, y la papa se ríe. ¿Sabéis lo que pasa? Yo creo que lo tuyo merece una explicación, pero una explicación más elevada. Y por eso queremos invitar a nuestra conversación al psicólogo Francisco Flores, psicólogo de la Fundación Mente Sana. Carlos, ¿cómo estás, Francisco? Eso, lo tuyo es para venga, para acá, bienvenido. Está horrorizado el psicólogo. Eres muy duro con tus hijos. Soy un durísimo con mis hijos. A la Connie, a la Renata, a la Juli. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Oiga, es normal, ya lo saludó a los dos. pero ¿por qué el doctor uno no lo tutea? Igual de joven que no soy doctora, ¿eh? O sea, buena, psicólogo. ¿Es normal que los hombres sientan celos de sus hijos? Es normal, ¿no? Es normal. Lo que sucede es que en general nosotros tendemos a creer de que uno siente solo una emoción frente a los seres queridos, ¿no? Claro. Y lo complejo de las relaciones es que en general tenemos emociones ambivalentes, ¿no? Tenemos cariño, pero tenemos un poco de rabia, ¿no? Tenemos orgullo, tenemos un poco de envidia. Entonces, en general son las emociones ambivalentes los que nos hacen a veces dudar si prima un polo o prima otro. Pero doctor, cuando nosotros somos, o sea, doctor Francisco, cuando nosotros tenemos hijos, yo lo viví hace poco, uno cambia como mujer, o sea, como que tiende a sobreproteger a la nueva vida que ha nacido y descuida a la pareja y se pone un poco más agresiva. Hay un tema hormonal de por medio también, y eso afecta al marido, a la pareja en ese sentido, con la relación que pueda tener con la guagua. Bueno, hay un cierto dicho de que lo que diferencia algo nocivo a algo beneficioso son como las dosis, ¿no? Los venenos son eso, son dosis que pueden ser beneficiosas o pueden ser perjudiciales. Entonces, hay etapas, hay etapas donde es comprensible que haya una simbiosis, ¿no? Entre la madre y el niño. Ahora, si eso es permanente, ya quiere decir algo más patológico. Mujer cambió. Ay, a ver, explique eso porque cambiamos. A ver, mi señora, la mame, fue súper polola, incluso dentro del matrimonio. Cuando nos casábamos, pololos. ¿Dentro del matrimonio? Nos casábamos, seguimos siendo súper pololos. No, pero está bien, fue súper comillas polola. Llegaron los niños y ella cambió. O sea, como que se empoderó, como que se hizo realmente maduró como mujer. Yo la notaba que ya no era la cosa tan fácil, todavía hay que como que conversar. Sacaron muchas cosas, macho. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué cambian? ¿Por qué se pegan esta madurez o como que se empoderan, se hacen verdaderamente mujeres cuando son madres? Como que hay un cambio súper drástico. Cambia la prioridad. No sabría decir si se hacen mujeres cuando son madres, ¿no? Yo creo que quieren más bien otro estatus, ¿no? Evidentemente, cuando uno tiene un hijo, hay una cierta pérdida, es una cierta vida, ¿no? Sí, claro. Podríamos decir que hay un duelo y hay una nueva vida que emerge. Obvio, y hay una nueva estructuración de la familia también, ¿no? Evidentemente que hay cambios. Sería raro que siguiéramos la misma vorágine, ¿no? De alguien que tiene una relación sin hijos. ¿No tiene que ver, por ejemplo, que cambian las prioridades? Porque, por ejemplo, cuando tú estás soltero, ya en el caso de Eduardo con la Pame, tu prioridad eres tú y tu pareja. O sea, finalmente nadie más. Es pasarlo bien, es quizás tener como desafíos laborales. Claro, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? O sea, es como una vía más sencilla, fácil, más sencilla. Cuando tienes un hijo, en el fondo tú te postergas a tu marido, en el fondo, porque lo primero es tu hijo. Y eso sobre todo se nota cuando recién nace. No sé si a ustedes les pasó, pero me acuerdo que a mí me pasó y pasa más con el primer hijo. En el fondo todo el rato quieres estar con él. Yo me acuerdo que mi marido se me acercaba así como me empezaba a hacer cariño y yo como, no, sale, no quiero estar solo con mi guagua. Entonces como que ahí yo entiendo que al marido le cuesta entenderlo, porque lo postergáis y tú decís, chuta, ya somos los dos padres, pero ella solo quiere estar con el hijo. Sí, pero eso yo diría que es un indicador sano, porque la pregunta es por qué algunas parejas no quieren tener hijos. Porque uno podría ser el punto de vista más bien técnico, ¿no? De que no quiere delegar cierto narcisismo que hay todavía en uno mismo y en la pareja. El tener un hijo es delegar ese narcisismo en otro, ¿no? Claro. O sea, hay otro que adquiere esa exclusividad que antes era de uno solo, si es soltero, o de la pareja. De repente hay alguien que es más importante que uno. Pero que uno no tenía tantos miedos. Yo cuando tuve a mi hija nunca más pude dormir tranquila. Yo antes dormía 12 horas de corrido y tenía que despertar con despertador. ¿Pero nunca te dijeron eso antes? Cuando mi mamá siempre me dijo, nunca más vamos a volver a dormir. Mi mamá de 5 hijos, un día yo le pregunto, yo no quería tener hijos, entonces le digo, mamá, ¿tú crees que yo pueda ser feliz sin hijos? Y me dijo, tú, mucho más que con hijos. No tengas hijos. Entonces yo ahora despierto, que tiene 5 años, todas
todas las noches de mi vida con la misma pesadilla recurrente, que se me olvida de un remedio, de que no le di comida. Oh, sí, una locura. Nunca te tuve preocupación. No paráis más. Mira, Francisco, nos llegó un correo. Pongan atención con un correo. Me llegó un fax, un telex. Ha llegado carta. Vamos a ver. A la casilla sin... Tenemos un Twitter. Damaris Calderón dice... Oí decir a los hombres que al ver nacer a sus hijos aman más a sus mujeres por el solo hecho que dieron a luz sus hijos. Se parece como una admiración. Yo creo que evidentemente que sí, o sea, pero por eso digo que también hay una complejidad, porque yo creo que también es normal lo que alguien decía por acá, ¿cierto? Que el marido también siente que su señora, que la atención era exclusiva hacia él, ahora es compartida. Es que yo creo que... Entonces, junto con el orgullo, junto con el amor filial que representa que su señora sea madre, también hay algún sentimiento de dejar un poquito de lado, ¿no? Se enamoran más, pero dura bien poco. ¿Queja personal? Mira, yo cuando tuve mi guagua, las dos guaguas, mi marido así como, oye, somos secos para parir. Ni nos dolió, te juro que esa fue la tuina, que de verdad todo el mundo se dio vuelta y le dijo, no, te pasaste, eres muy fresco. No nos dolió, así como que somos secos para esto. Y después... pasó poquitos días hasta que vio que yo estaba con la guagua así y me dice, ¿estás enamorada? Pasó del amor a un como celoso, claro. Pero por ejemplo, yo le haría la pregunta inversa, para que vean que esta cosa es dinámica. A las mujeres, ¿ustedes han sentido alguna vez que sus madres sienten envidia a su hija? No. ¿Nunca? Sí, yo he visto eso. Yo he visto eso. Mamá envidia de su hija. Envidia no es sentido consciente, deliberado, pero como una cierta relación de competencia, ¿no? Nunca. Pelean por los machos que aparecen en la casa. No, jamás. Yo he visto competencia de madre e hija. Sí. Pero son casos raros. Sí, yo creo que son Sobre casos... todo de madre a hija, que más que de hija a madre. Pero sí son casos raros, es verdad. Mira, tenemos un Twitter que queremos compartir con ustedes que dice así. Atención, 10:17, Linda Mel le dice, fui hombre en mi otra vida, amo a mis hijos, pero mi marido es muy papá. Y era yo quien se ponía celosa. ¿Hay mujeres que se ponen celosas de perder la atención del marido a partir de los hijos? Por supuesto. O sea, por eso digo yo que esta relación es inversa. Porque en el fondo una relación que era binaria ahora es terciaria. Hay un tercero. Claro. ¿no? Entonces, obviamente hay un tercero como que... triángulo amoroso. No sé si como cualquiera, pero... No, yo he escuchado mujeres... Yo he escuchado mujeres que se quejan. Dicen, cuando salimos y yo digo, oh, se me quedó algo, el hombre se enoja. Pero cuando salen y la hija dice, papá, se me quedó el brillito, no se preocupe, cochita, y se devuelve y le baja a buscar la bosteta. Entonces ella dice, cuando a mí se me queda, tú te enojas. Pero fíjese que sintomático es que mucho de nuestro lenguaje amoroso está hecho como el lenguaje infantil, ¿no? Mi chanchito, mi guaguita, mi cosito. Claro. Como sería el máximo amor. O sea, como es que hay algo también ahí en esa relación, ¿cierto? Que uno extraña. La relación del amor pero ¿cómo tiene que materno, ser paterno? la dinámica para que sea sana en la familia y en la pareja? Finalmente, ¿hay que tener un mundo con la pareja, un mundo con los hijos o todo junto? Como un poco lo que decía antes Alfate, que decía, de repente mi señora quiere invitar a mi hijo a la pieza y le digo que no. Pero, ¿cuál es la ecuación correcta o más sana para que esta cosa funcione? O sea, primero yo diría que para el niño es importante las dos funciones, la materna y la paterna. Y cuando digo funciones, quiero decir no persona, ¿no? Cuando uno dice funciones piensa que tiene que haber un padre o que tiene que haber una madre. A veces no, a veces una misma persona puede tener la función de contención que tiene la madre, pero también tiene que haber alguien o una función que rompa esa simbiosis, ¿no? En que madre e hijo no son una sola persona, sino que hay un mundo exterior que también es importante. Entonces yo diría que eso es lo fundamental, que existan esas dos funciones, ¿no? Y en relación a la pareja, bueno, que también las responsabilidades sean intercambiables, ¿no? No sean solo estereotipadas en una persona. Oye, yo creo que, perdón, que es bien injusta la relación porque, por ejemplo, mi marido es súper buen papá y mucho mejor mamá que yo. Sin embargo, tú le preguntas a mi hija, ¿quién es más? Y dice, al papá. Tiene 5 años. Te queremos agradecer por haber estado esta mañana de verdad explicándonos de este tema, de este estudio que revela que las mujeres al final amamos más a nuestros pollos que a la pareja. Vamos a un tema que es súper noticioso, súper importante para nuestro país. Fíjense ustedes que diariamente están entrando 300 haitianos a Chile. ¿Por qué está pasando este fenómeno? Estuvimos en la extranjería y esa es la cifra que se maneja al día de hoy. ¿Tienen alguna especie de beneficio especial? ¿Por qué ellos quieren venir tanto a nuestro país? Es parte de lo que revela la siguiente nota. Luego tenemos un móvil de extranjería. Adelante. A diario al menos
300 inmigrantes haitianos llegan a nuestro país. Esto sumado a los que llegan desde Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y otros países. Chile se ha vuelto un destino obligado de turisteo y sobre todo de búsqueda de oportunidades. Que todos aprovechan de las circunstancias, ¿no? Más restricción. Santiago está invadido aquí porque ayer salí a mirar para acá, hoy día volví a salir y está invadido de inmigrantes. Hace algunos días mostramos el caso de algunos inmigrantes ya asentados en nuestro país. Ollán Herol, quien nos dejó entrar a su casa y conocer a su familia. Hasta que yo llegué acá en Chile el día 29 de diciembre del año 2015, ¿verdad que sí? Eso significa que me llevo poco acá en Chile. Pero normalmente yo no tengo nada de criticar a Chile y de discriminar tampoco, porque me recibieron bien. Por esto decidimos ir nosotros mismos al Departamento de Extranjería, donde se tramitan documentos y la estadía en nuestro país. Siendo las 6 de la mañana hemos llegado hasta el Departamento de Extranjería ubicado en pleno centro de nuestra capital. Y este es el panorama que nos hemos encontrado. Un gran número de inmigrantes esperando recibir sus documentos sin importar el frío ni la lluvia. Y es que lo que nos encontramos en San Antonio 580 nos dejó impactados. Más de una cuadra de inmigrantes esperando regularizar sus documentos. ¿Cuál será el principal interés por ingresar a Chile? Provenientes de Haití, Colombia, Ecuador, Perú se encuentran en su mayoría en búsqueda de trabajo. Una de las más críticas con este tema ha sido la doctora Cordero. La contaminación es brutal. Y toda esa violencia y esta tomatina y y la llegada de los colombianos también a Coyhaique, malvivientes. Está lleno de malvivientes. En el caso de los haitianos, desde 2003, al menos 30.000 han llegado a Chile y solo el 6% se ha ido. Y así con tantos otros extranjeros con intención de regularizar su situación para permanecer en Chile. Lo que vengo a tramitar es pedir la multa por el carnet vencido. Ajá. Sí. Temprano para poder así estar... como se dice aquí en Chile legalmente, ¿no? Eso es lo que el extranjero viene a buscar y hacer cualquier trámite de documento. Sacar mi visa. Perfecto. O sea, vengo a hacer el trámite para obtener mi definitiva, cumplir con los reglamentos de acá del país. Bueno, yo vengo ya para la definitiva ya. Quilicura, Independencia y Estación Central son las principales comunas con inmigrantes. Esto ha generado incluso un cambio cultural. ¿Qué pensará la gente de estas zonas? Efectivamente hay harta persona, harto migrante directamente. Quizá directamente lo que hay que hacer es más que nada un control más estricto, directamente en antecedentes, directamente en enfermedades. Es una dualidad que se produce porque a mayor cantidad de ingresos de personas van a haber menos trabajo. Hay mucho peruano. Y Santiago está invadido aquí. Tras el terremoto de 2010, los haitianos olvidaron irse a Estados Unidos o Francia, que eran sus principales destinos, y encontraron en Chile una gran oportunidad. ¿Es Chile un destino de ensueño para los extranjeros? ¿Cuáles son las facilidades para entrar en nuestro país? ¿Es bueno que sean tantas las personas que ingresan a Chile? Temática que discutiremos a continuación junto al panel. Se estima que son cerca de 300 los haitianos que llegan diariamente a nuestro país y tal como lo decía el informe, son muy pocos los que se devuelven a Haití. La mayoría se queda, hace sus papeles para tramitar el carnet definitivo y finalmente se viene a vivir a Chile, en donde ganan mucho más plata, tienen mejores oportunidades y pueden seguir manteniendo a su familia en Haití, que es un país tremendamente pobre. 10.000 al mes. Claro. Es un montón. Van a llegar más después del paso del huracán Matthew, que está dejando no sé cuánto damnificado. Y si ya es fácil entrar a Chile, imagínate, mañana y pasado, o sea, van a llegar muchísimos más. Es tremendo. Hay un montón de consultas. ¿Tienen beneficios? ¿Cuáles son? ¿Por qué Chile finalmente se ha transformado en un polo tan atractivo para ellos? Se lo preguntamos a Rodrigo Sandoval, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, quien está en nuestro móvil. Adelante, Paulina Padilla está con él. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Así es, mira, según las cifras de la Policía de Investigaciones, serían cerca de 300 los haitianos diarios que llegarían a Chile, una cifra que obviamente gatilla ciertos cuestionamientos. Las preguntas van desde tanto de la opinión pública como de las políticas de Estado que se podrían estar utilizando en nuestro país para regular esta migración. Para ello estamos con don Rodrigo Sandoval, el jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración. Rodrigo, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola Juli, Eduardo, hola a todos. Hola Rodrigo. Un poco, ¿cuál podría ser la principal
atracción de los haitianos para llegar a nuestro país? Chile tiene dos características importantísimas que siempre determinan la atracción de flujos migratorios. Somos un país que tiene interesantes cantidades de crecimiento económico e interesantes indicadores de estabilidad política, y eso junto con una diáspora de acogida, es decir, una gran comunidad migrante que está en condiciones de recibir y acompañar en los primeros trámites a las personas, significa condiciones óptimas para que esas personas lleguen a Chile. Rodrigo, y en ese sentido llama la atención que lleguen 300 haitianos diarios. En calidad de turistas llegan, ¿es fácil tramitar el carnet definitivo, encontrar trabajo? ¿Cómo es el proceso? Porque uno dice, 300 personas, la situación en el país ha cambiado, ya no está tan buena como antes, y aún así van aumentando la cantidad de inmigrantes. En materia de migración hay una serie de prejuicios, hay una serie de circunstancias que hacen que la sociedad no tenga una posibilidad de entender claramente el fenómeno, y está lleno de mitos, lleno de suposiciones, lleno de falta de información, y en eso nosotros las autoridades tenemos un déficit al respecto, en que no hemos sido capaces de acompañar a la sociedad en la asimilación de este fenómeno. Primera regla. En Chile no hay una gran cantidad de extranjeros. ¿No? Chile tiene, con suerte, un 3% de su población extranjera, en circunstancias que los demás países de la OCDE tienen un 13%. Argentina tiene un 4,6%. Y países como Perú y Brasil tienen porcentajes más bajos, pero respecto a poblaciones que son mucho más grandes. Rodrigo, por lo tanto, en términos absolutos tienen mucha más migración. Rodrigo, tú tienes razón. Lo que pasa es que hace 10 años o 5 años atrás no ingresaban tantos extranjeros. Te siento un número que llama mucho la atención. Pregunta, ¿es cierto que ellos tienen beneficios, subsidios, subvenciones de corte habitacional, por ejemplo? No es verdad. Pero me interesa un dato respecto a lo anterior. Efectivamente, este flujo migratorio es un flujo migratorio que es importante en comparación con lo que conocíamos. Claro. No es el momento en que hemos tenido más extranjeros en Chile. Eso no es verdad. Es un contexto que nos llama la atención porque efectivamente es distinto a lo que teníamos hace 10 años. Pero seamos realistas y seamos francos con la gente. Chile no solamente está en condiciones de tolerar la migración que hoy día tiene, sino que Chile necesita más migración. ¿Rodrigo? Solamente acompáñenme en una reflexión. A ver. En Chile la tasa de natalidad es de 1,8 en circunstancias que la que necesita un país para mantener su capacidad demográfica y su capacidad productiva es de 2,1 hijos por mujer. Somos menos trabajadores. ¿Sí? En Chile, el año 2007, 1 de cada 10 chilenos era mayor de 65 años y el año 2027 va a ser 1 de cada 5. Somos más viejos. No, sí, eso está clarísimo. Yo creo que ahí viene la reflexión. Estamos todos claros que efectivamente es una población que se está envejeciendo, que necesitamos más gente joven, más niños. Incluso hay quienes dicen mano de obra, que muchos de estos extranjeros llegan a trabajar en la construcción, en donde no se les paga, no se les cotiza en la AFP ni tampoco en FONASA, están harto tiempo ilegales y con eso sale una mano de obra más barata, seamos sinceros. Pero por otro lado, perdona que te interrumpa, pero ahí está el tema que yo quiero aclarar. Hay una serie de condiciones, hay una serie de circunstancias que se atribuyen a la migración que no son responsabilidad de la migración. El que haya abuso laboral en Chile responde al patrón sociocultural que tenemos, en que cada vez que tenemos un trabajador que tiene alguna circunstancia de vulnerabilidad, hay un empleador que se aprovecha de esa circunstancia. Eso lo tenemos con los migrantes irregulares, pero también tenemos con las personas que tienen alguna carestía o alguna dificultad educacional. Por lo tanto, insisto, el problema no es que haya migrantes trabajando en Chile. Por lo demás, ocupando puestos de trabajo que los chilenos ni las personas que viven en Chile están dispuestos a ocupar. En algunos casos, sino que el problema está en cómo el Estado crea condiciones para que ese desenvolvimiento laboral se haga en condiciones de justicia, corrección y legalidad. Rodrigo, hay mucha gente que está opinando sobre este tema en nuestro Twitter con el hashtag Hola Chile con ánimo. Ariela Rodríguez, por ejemplo, nos plantea lo siguiente: nada contra los extranjeros, pero colapsan el transporte público sin pagar y son irrespetuosos. Es horrible. A partir de este mensaje te planteo, ¿Inmigración no hace un análisis respecto de, por ejemplo, la cantidad sorprendente de personas que están ingresando con el impacto social y cultural que aquello genera? Problemas en muchos lugares de ruido, problemas de orden público. Es otra cultura, es verdad. En muchos casos aporta, pero en otros también se generan situaciones complejas. Inmigración, lo que pasa en Antofagasta, entre otras cosas. ¿Inmigración no hace ese análisis a la hora de dejar ingresar a tantas personas?
Pero analicemos los supuestos. Quedó en la pregunta, quedó como instalado que el migrante paga menos el pasaje que el chileno. Eso no es verdad. No existe una mayor prevalencia en el cumplimiento o en la fiscalización que hacen en el transporte público, una mayor presencia de extranjeros que la que tienen en la población nacional. Eso no es verdad. Los extranjeros no impactan más en los servicios fiscales. El que diga eso miente. El extranjero paga impuestos, cotiza, paga sus imposiciones, paga su salud como cualquier chileno. El extranjero trabaja en un 74% en comparación a un 53% que es la tasa que tienen los chilenos. Pero que en ese sentido, Rodrigo, te puedo hacer una pregunta. No, sí, estamos de acuerdo, pero en ese tú estás hablando... hay un desfase con el sonido. Sí, tú estás hablando del extranjero que viene a trabajar. Pero ¿qué pasa con el extranjero que definitivamente tiene antecedentes penales en sus países, que ha estado en la cárcel y que no viene con el afán de trabajar, sino que viene a delinquir? Y es por eso que hay ciudades como Antofagasta que dicen que han aparecido delitos que nunca antes existían en Chile, como los sicarios, como estos que van a cobrar, los prestamistas. Asesinos a sueldo. Y sumando un poco lo que dice la Julia, también agregar el tema de la salud, que tiene que ver, yo te quería preguntar lo mismo de la Julia, y el tema de la salud, al fondo con enfermedades que aquí en Chile están erradicadas, o sea, el tema penal y el tema de salud. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo controlan? Te agradezco separar las dos partes para poder contestarlas ambas. Sobre el tema penal, de nuevo las cifras. No existe ningún antecedente, ninguno. De hecho, los únicos estudios que existen demuestran lo contrario. No existe ningún antecedente en que haya una mayor presencia de los extranjeros en el delito que la que tienen en la población. Todo lo contrario, los extranjeros delinquen en tasa inferior a la tasa delictiva que tienen los chilenos. Mira. Los datos de carabineros, de investigaciones y de gendarmería sí lo demuestran. Ya, perfecto. No existe un mayor delito. Segundo, toda persona que recibe una visa, una permanencia definitiva, es una persona a la cual se le revisan los antecedentes penales. ¿Ya? No existe ninguna visa en Chile, ninguna permanencia definitiva en Chile que se entregue sin un informe de la Policía de Investigaciones cuando se hace el trámite respectivo. Los casos que uno observa de delitos asociados a migrantes son casos en los cuales es lo normal en cualquier grupo de población, y las tasas delictivas más altas son de aquellas personas que vienen en calidad de turista por un tiempo determinado y que no responden a los mismos controles que tenemos respecto a aquellas personas que piden visa. Perdona que te interrumpa, dentro de eso mismo yo tengo entendido que dentro de la gran cantidad de personas haitianas que llegan a nuestro país diariamente, la mayoría ingresa justamente como turista y que después se quedan algunos durante un tiempo de manera irregular en nuestro país y que después de eso sacan la visa de trabajo. Es decir, que no vienen justamente con este tipo de controles previos que tú estabas señalando. ¿Cómo se hace cargo ahí también migración y extranjería justamente por lo mismo? Porque finalmente terminan entrando la gran mayoría como turistas. Voy a hablar de los haitianos, lo que pasa es que me quiero hacer cargo de la segunda parte de tu pregunta que tenía que ver con la salud. Vale. Obviamente existe respecto de toda persona que transita desde un país a otro la posibilidad de que tenga, que sea algún transporte de alguna enfermedad, de alguna característica infecciosa. Puede suceder. Sin embargo, las enfermedades que son propias de aquellos países que tienen flujos migratorios hacia Chile son enfermedades que se desarrollan en espacios climáticos que no existen en Chile o que tienen espacios de duración de la enfermedad que son inferiores al tiempo que demora en llegar a Chile. Pero Rodrigo, por ejemplo, existe en el caso siempre atención, me voy a hacer cargo, perdón. Existe algunas enfermedades en que precisamente en el sector norte, porque conviven, puede haber algunos focos que lo que sucede con la malaria, que sucede con el dengue, y que esos están en control. Pero las principales, y este es un dato, los principales casos en que hemos visto desplazamientos de esas enfermedades no son precisamente extranjeros, sino que son precisamente de chilenos que van a esos países, que vuelven y que no tienen las costumbres para hacerse cargo, por ejemplo, que no tienen el hábito del repelente mosquito, no saben cómo convivir con ciertos hábitos alimenticios. Rodrigo, nosotros en el programa conversamos. Las enfermedades no son extranjeras o chilenas, son las personas que se desplazan las que las pueden trasladar o no. Está bien. Si nosotros asociamos una enfermedad
a una nacionalidad, lo que estamos haciendo es rascar donde no pica. Pero Rodrigo, perdón. La pregunta que Eduardo tenía, ¿no? Respecto a lo que tú estás diciendo, nosotros hemos conversado aquí, por ejemplo, con un epidemiólogo de la Universidad de Chile, muy prestigioso, que nos decía justamente que los controles de salud en países como Haití no son iguales a los que hay en Chile. O sea, las personas que llegan de Haití no tienen el mismo plan de vacunación que tenemos nosotros, por ende no tienen la misma protección. Y traían enfermedades, o podían traer enfermedades como la tuberculosis, una enfermedad que en nuestro país está erradicada. Entonces, resulta que, claro, quizás hoy día no tenemos un foco tremendo, pero sí en 5, 10 o 15 años más lo podemos tener. Están entrando 300 haitianos diarios, estamos hablando de 9.000 personas al mes, si no me fallan las matemáticas. En 15 años más esto puede cambiar, ¿o no? La pregunta yo la diría en otro plano. A ver. Obviamente siempre cualquier movimiento migratorio, como cualquier movimiento de población, tiene alguna complejidad. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Que nosotros no tenemos que dejar entrar a personas de una determinada nacionalidad porque en esa nacionalidad hay una determinada enfermedad? ¿O bien nosotros tenemos que hacernos cargo de una realidad que tenemos en Chile? Que cada vez va a haber más personas extranjeras que van a estar yendo y viniendo. Y por lo tanto cada vez vamos a tener más necesidad de tener instrumentos de control, tratamiento y análisis de esa situación. Por lo tanto, ahí uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a optar por lo que están pensando algunas personas fuera, en poner muros y empezar a hacer una vía entre nosotros? Les aviso al tiro que eso económicamente no es sustentable. O lo otro, actuamos maduramente como Estado y dejamos de inventar mitos respecto a la migración y nos hacemos cargo auténticamente de lo que significa la migración, las necesidades que eso tiene para el Estado y los desafíos que significa para el gobierno, y nos empezamos a hacer cargo de verdad y no hacemos como que el problema no existe. Rodrigo, en ese sentido yo te agradecemos que nos hayas dado este contacto, porque hay muchos mitos, hay muchas dudas respecto puntualmente a esto de la migración. Se decía, algunos creen que tienen unos ciertos subsidios, otros que llegan al país con un cierto sueldo que les da el Estado. Entonces hay muchas cosas que es súper interesante y te agradecemos que tú lo estés aclarando. Por ejemplo, hay una duda que queremos compartir contigo para que nos aclares, que dice Natita: pucha, no me molesta que lleguen extranjeros, pero sí debería haber regulación de a qué vienen, por qué, por cuánto. ¿Se hace esa regulación, por ejemplo? Es una pregunta que se hace Natita en nuestro Twitter, Rodrigo. De la pregunta de Natita, mi señora se llama... ¿Natita? No hay Natita mala. No hay Natita mala, Rodrigo. Es mi señora que se luzca. Es mi señora que... Está enojada hoy día. No, mira, la pregunta es la siguiente. Es verdad, pero por lo mismo es importante que nosotros como Estado hagamos adecuaciones legales que permitan transparentar las condiciones de la migración. Hoy día no existe un formato migratorio que permita a una persona venir a buscar trabajo y decir que viene a buscar trabajo. Lo que tiene que hacer esa persona es mentir, decir que viene como turista, y si encuentra trabajo cambia su situación migratoria desde turista a residente. Pero no puede el Estado no gana con eso. Es que, ¿sabéis qué, Rodrigo? A mí me pasó. Yo fui a extranjería y hice el trabajo que hacen. La verdad es que es una cantidad de personas impresionantes que llegan a partir de las 5 de la mañana. A todos los extranjeros les recomiendo que pidan hora por internet, pero lleguen puntual, porque si no, no los van a Eliminamos las colas. Sí, eliminaron las colas, de verdad. O sea, por internet funciona increíble el sistema. Pero, por ejemplo, yo lo quise hacer súper bien. Contraté a una persona, le di trabajo, subí a la inspección del trabajo todos los antecedentes, todo, empecé a cotizar y todo, y me llamaron de extranjería. Fui a extranjería, pedí mi horita, hice la cola, llegué y me pasaron una multa por haberle dado trabajo a una persona que no tenía carnet. Entonces, ¿qué es primero? ¿El contrato para que ella pueda gestionar su carnet, o finalmente que ella gestione su carnet, pero si no lo puede gestionar sin contrato? Entonces, Yo primero quiero hacer una prevención. Seguramente desde el norte va a haber mucha persona dedicando lindas palabras a mi persona, hablando de este tipo no tiene idea lo que es Antofagasta, en fin. Muchos tuiteros de Antofagasta. Muchos se acostumbran de mi madre, se acuerdan de mi madre. En fin, entonces, pero la verdad es lo siguiente. El flujo migratorio que nosotros estamos viendo es novedoso, es algo a lo cual no estamos acostumbrados. El Estado se ha visto, en cierto modo, sorprendido por esto, y obviamente la sociedad también. Nosotros no podemos pedir que la sociedad analice la realidad de los flujos migratorios en los códigos que la ley y la cultura institucional le ha dicho hace 40 años. No se puede modernizar la ley. Nosotros miramos a la migración como una amenaza, y en el ejemplo que tú planteas del trámite que hiciste tú, tiene que ver con lo mismo, con que un empleador quiere contratar a un extranjero y no cuenta con las herramientas de información para poder hacerlo correctamente.
estoy precisamente en una feria de inclusión que lo que busca es precisamente asegurar o facilitar el ingreso al mundo del trabajo a personas que tienen algunas condiciones que afectan esos accesos. Y justamente lo que más nos preocupa es educar a los empleadores en este tipo de trámites. Yo les agradezco el espacio y les ofrezco cuando quieran poder aclarar dudas, porque yo sé que hay muchas, hay que acompañar a la sociedad en la comprensión de y en ese caso, perdón, en ese caso para que no se enoje Julia conmigo, lo que corresponde es que nadie puede tener trabajando a una persona hasta que esa persona no cuente con una visa o con un permiso de trabajo como turista o como solicitante de visa. ¿Ya? Eso es un documento en donde consta que esa persona solicitó la visa y abajo dice tiene permiso de trabajo como turista, y hay una tarjeta además que nosotros damos al respecto. Perfecto. Pero sí uno puede contratar a una persona, porque la cláusula dice que el contrato no va a regir hasta que esa persona tenga su situación migratoria al día. Entonces usted puede contratar a la persona, esa persona no empieza a trabajar hasta que ese contrato se transforma en una visa o en una solicitud de visa, y usted puede trabajar mientras trabaja la visa. Claro. Exacto. El contrato parte, será una escritura clara. Renato, una pregunta. Una pregunta mía súper simple, Rodrigo. No tengo nada contra los inmigrantes, todo lo contrario, pero me hago la pregunta, 300 al día. ¿Ustedes saben cómo duerme esa gente? Si duerme y dónde duerme, en qué condiciones. ¿Duermen dignamente mejor que en sus países? ¿Se han hecho esta pregunta? Primero, porque la verdad no me imagino. Varias cosas. Cuando uno habla de cuántas personas ingresan o no, no estamos hablando de migración necesariamente, porque esas personas no necesariamente se quedan a vivir. Tú me haces la consulta por los haitianos y ahí efectivamente hay una alta tasa de residencia. No nos equivoquemos con los haitianos. Es verdad, hay mucho haitiano que viene producto de la situación económica y que tiene condiciones de precariedad que son preocupantes, y te lo voy a contestar, pero hay una gran cantidad de haitianos que vienen a estudiar y que tienen profesiones que nosotros no estamos reconociendo. Entonces, no nos perdamos. Hay muchos haitianos que andan dando vueltas, que están trabajando en las cosas más insólitas, pero que son médicos, contadores, ingenieros, profesores, y que nosotros, por deficiencias que tenemos, no hemos reconocido sus títulos profesionales. Respecto a las otras personas, justamente se trata de eso, los desafíos que nosotros tenemos en una nueva ley. Hoy día la migración se está dando según lo que el mercado manda. Al final, la persona que quiere viene cumpliendo con los requisitos, pero el hecho que se quede o no responde a una decisión del Estado. Ni tampoco nosotros tenemos posibilidades, por ejemplo, de decirle a los haitianos, si de repente fueran muchos en Santiago, todavía creo que no son suficientes, pero podríamos ayudarnos con ellos para ocupar espacios del territorio que nosotros hoy día necesitamos ocupar por razones de soberanía. Exacto, a mí me parece súper bien. Acuérdense que el sur de Chile está preservado históricamente gracias a los colonos que eran extranjeros pero ahí que llegaban a ocupar espacios. Rodrigo, ahí tienes que entender que también tiene que haber ciertos subsidios para invitar a estos extranjeros a que se vayan al sur de Chile y no en la zona central, en donde ellos, por supuesto, quieren buscar una mejor vida. Pero volvamos al comienzo de la conversación, y una de las primeras preguntas fue, oiga, ¿pero ustedes le dan subsidio a los extranjeros en Chile? Claro, y usted dijo que no. Entonces, también hay un tema, estoy de acuerdo, sí, el punto es que nosotros tenemos que entender que los extranjeros pueden ser grandes aliados para el desarrollo en Chile, algo que no planteé delante. El 80% de las personas que se están jubilando lo van a hacer con pensiones por debajo del ingreso mínimo. Pero Rodrigo, y por lo tanto, el sector activo es súper importante para financiar un fisco que va a ser cada vez más exigido por una tasa de dependencia cada vez mayor. Rodrigo, lo que pasa es que solamente estamos haciendo eco de muchas dudas y consultas que nos llegan a través, por ejemplo, de redes sociales. Hay mucha gente que dice, ojo, llaman la atención, pero mucha gente que está en la onda de Donald Trump. Pongamos muro y que no entre nadie. Y hay muchas otras personas que dicen, oye, al revés, acojámoslos como corresponde. En lo que sí estamos, al parecer, todos de acuerdo en que la legislación, la normativa en Chile, hoy no es suficiente, es del año 1971. Vicky Walsh, perito, tiene una pregunta, Rodrigo. No, yo quería preguntarte finalmente, bueno, un poco colgándome de la pregunta de la Renata, porque las condiciones de vida en las que están llegando estas personas de repente pasan incluso a niveles tan precarios que llegan casi a ser un poco inhumanos. Y en ese sentido, yo también creo que Extranjería tiene una responsabilidad de parte suya, porque
finalmente, por ejemplo, vemos comunas como Quilicura, donde está el sello migrante, donde se han implementado programas de acogida, que son programas sociales, que finalmente los lideran netamente los municipios, y en ese caso puntual esta comuna. ¿Qué pasa ahí un poco en políticas de Estado? ¿Cómo nos hacemos cargo todos como chilenos finalmente de quién va llegando a nuestro país y también cómo lo vamos acogiendo, pero a nivel más general, no solamente en casos de municipios puntuales? De nuevo debo cuestionar un poco la premisa. Las personas que se encuentran materialmente en Chile no son responsabilidad de extranjería, nosotros no hacemos el control migratorio, ese lo hace la PDI. Pero si ingresan como turistas y finalmente se quedan de una manera irregular, ¿hay una responsabilidad claro, también? Es que ahí está el punto, es que eso es justamente lo que quiero decir. Por lo mismo es cuando yo señalo que existen deficiencias desde el punto de vista legislativo, porque hoy día no existe una autoridad que pueda tomar decisiones que puedan definir o determinar los comportamientos migratorios que se dan dentro de Chile. Vuelvo a lo mismo, y esto lo dice muchas veces Felipe Berrío, y que tiene mucha razón. Nosotros hemos permitido que sea el mercado el que determina qué migración tenemos, sin que el Estado tenga una presencia determinante respecto de quién viene, por cuánto tiempo, en qué pero condiciones. Finalmente lo que se hacen cargo son iglesias, son municipios, son otro tipo de entidades, que son otro tipo de instituciones y no necesariamente el Estado, y ahí yo creo que hay una falta. Perdón, las municipalidades también son parte del Estado y los modelos migratorios pero funcionan de forma autónoma. Precisamente los que le dan roles relevantes a las municipalidades para entender, comprender y administrar la realidad de los flujos migratorios. El sello migrante que mencionaron es precisamente una certificación que damos nosotros y lo que hace es ver a aquellas municipalidades que funcionan bien en materia migratoria, desarrollamos un conocimiento de cómo se hacen bien esas cosas y entregamos y capacitamos a las demás municipalidades en ese tipo de medidas para que precisamente se repliquen las buenas prácticas. Perfecto, Rodrigo. El sello migrante que se entregó a Quilicura hace 2 semanas, 3 semanas, lo tuvo la municipalidad de Estación Central y tenemos 7 municipalidades que van en camino a eso. Bien. 7 municipalidades que están haciendo esfuerzos diarios para poder ser mejores para administrar esta realidad migrante. Rodrigo, muchísimas gracias por este contacto. Rodrigo, jefe del Departamento de Extranjería y Migración. También gracias a la Paula y Padilla. La verdad es que hemos quedado bien al tanto de todo en un tema que saca bastante roncha. La verdad es que el debate a través de las redes sociales, por lo menos a partir de este tema, fue bien llamativo. Mucha gente que está a favor, otra gente que está en contra. Un tema, la verdad, un tema de lo que hay que hacerse cargo. En directo. Opiniones divididas, pero es un tema que existe, que todos los chilenos tenemos que hacernos cargo, y gracias a Rodrigo que nos aclaró varias dudas respecto a esto de la inmigración. Pero hay otro tema en donde también las opiniones están divididas y que nos preocupa sobre todo a nosotras, a las mujeres y especialmente a las que somos mamás, que es el tema de la vacuna contra el papiloma humano. Finalmente la justicia paralizó la vacunación contra el papiloma humano en el Maule. Todos los detalles en la siguiente nota y luego un experto del MinSal aquí nos explica y nos aclara todas las dudas y mitos que hay sobre esta vacuna, así que háganos sus preguntas. Sigue la controversia por la vacunación de niñas menores contra el papiloma humano. Esta vez el foco de atención se encuentra en la región del Maule, donde la justicia paralizó esta inyección. Lo que pasa es que de alguna manera estas personas que interpusieron este recurso tienen todo el derecho de recurrir a la justicia, pero nuestros equipos jurídicos también van a hacer las presentaciones respectivas, están trabajando en el tema para de alguna manera dar de baja esa orden de no innovar. Toda esta situación, sumándose a lo ocurrido en las ciudades de Arica y Chillán, se encuentra en el marco de un recurso de protección entablado por un grupo de padres y apoderados que reclaman por supuestos actos ilegales en el programa de vacunación masiva contra el papiloma humano. Y es que son varias las organizaciones y movimientos en contra de este tipo de vacunas, por considerarlas innecesarias. Pero realmente, ¿por qué están en contra de la vacunación? Todo lo que son contraindicaciones, todo lo que tiene que ver con reacciones adversas notificadas incluso por el mismo fabricante a través de los prospectos y los folletos de información, eso nos entrega, entonces para nosotros es preocupante y la gente está pataleando. Nosotros exigimos que la autoridad se preocupe de informar a los padres, pero informar verídicamente, y la única forma de que tú puedas dar una información real es que tú entregues el folleto de información al paciente que trae cada vacuna, y eso no se hace. Por su parte, también están quienes la apoyan, asegurando que son 100% seguras para nuestro organismo.
La vacuna solo es positiva, es una vacuna que tiene un perfil de seguridad absolutamente acreditado. Esta es una vacuna que todas las organizaciones internacionales, sean de gobiernos o sean de científicas, como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, estudios hechos hasta este año, incluso para descartar algunos temas que algunas personas dicen que la vacuna podría haber producido, enfermedades raras, neurológicas, etcétera. Y asimismo lo recalca el Ceremi subrogante de Salud del Maule, Rafael Santander. Lo que queremos manifestar es que esta es una política nacional y dar la tranquilidad a toda la población que esta es una vacuna segura. Se administra en más de 60 países. Estamos hablando de Estados Unidos, Francia, Islandia, Dinamarca. Por lo tanto, no tenemos ningún reporte de estos países ni del ISP que haya alguna reacción adversa con esta vacuna. Si bien hay quienes están a favor o en contra, lo cierto es que la Corte de Apelaciones de Talca dio la orden de no innovar, pedida por padres y apoderados, lo cual significa que paralizó dicha iniciativa gubernamental en las niñas que cursan 6º y 8º básico. Lo cual ha generado polémica en algunos sectores de la sociedad, ya que la falta de esta vacuna a temprana edad podría significar un aumento en contraer cáncer cervicuterino. Niñas que hoy día estamos vacunando van a tener un riesgo 70% menor de tener cáncer de cuello del útero cuando sean mayores. La sexualidad no es un tema fácil de tratar, particularmente en Chile, en todas partes, pero en Chile sabemos cómo es. Por lo tanto, los padres tienden a pensar que a los 9 o 10 años cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad de sus hijas es algo que podría inducirlas a iniciar la vida sexual o cosas por ese estilo, digamos. Ahora bien, si los padres no quieren que sus hijos sean vacunados, ¿cuál es el paso a seguir? Tiene que concurrir al colegio, informarse por el equipo de vacunación y este le va a dar toda la charla y la información respecto a la vacuna y él tendrá que firmar un consentimiento pero informado, no a priori por publicaciones de prensa sensacionalista. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con la medida tomada por la Corte de Apelaciones de Talca en paralizar la vacunación contra el papiloma humano? La vacunación está en marcha. En algunos colegios ya se ha comenzado este proceso. Muchas madres y padres han decidido no mandar a sus hijas al colegio para evitar la vacuna. En el Maule, la justicia acogió el recurso de estos padres de lo que en algunas partes del mundo ha sido denominado como la vacuna de la discordia. Y hay muchas dudas que como madres también nos planteamos. Ya se están vacunando en algunos colegios y en estos establecimientos muchas apoderadas han tomado la decisión de no mandar ese día a sus hijas al colegio para que no las vacunen finalmente. Hay dudas, por ejemplo, que de los efectos secundarios de esta vacuna, que es muy nueva, que puede generar cierto grado de infertilidad en futuro. Son muchas las preguntas que como mamá nos hacemos y para contestarlas está con nosotros don Fernando Muñoz, doctor, el jefe del Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. A ver, hay muchas dudas respecto a este tema, hay muchos temores respecto de esta vacuna que en algunas partes del mundo ha sido bautizada como la vacuna de la discordia. Doctor, ¿cuáles son los efectos secundarios de esta vacuna? Buenos días, muchas gracias por la invitación. La vacuna contra los virus del papiloma humano, que protege básicamente contra el cáncer del cuello del útero y también contra las verrugas genitales, que es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente entre los jóvenes, es una vacuna hoy día sumamente probada respecto a su seguridad. Se han puesto millones de dosis de esta vacuna en el mundo, la ponen en sus programas de vacunación 66 países del mundo. Prácticamente todo el mundo desarrollado y en el último tiempo países de África que han tenido donaciones para poder usarla, porque en esos países el cáncer del cuello del útero es muchísimo más frecuente. Por lo tanto, se han hecho todos los estudios comparando niñas vacunadas y niñas no vacunadas para ver si todos estos efectos que se denuncian a veces en las redes sociales pudieran existir, ¿ya? Parálisis de Guillain-Barré, enfermedades tromboembólicas, etcétera, etcétera. En ninguno de esos enormes estudios se ha visto y se ha podido demostrar que haya una asociación entre la vacuna
y esos riesgos. La vacuna, como todas las vacunas inyectables, por supuesto, produce dolor, ¿no? Y a veces una inflamación en el sitio de la punción. En el año 2014, cuando nosotros empezamos a vacunar, algunas niñitas, fueron 5 en un colegio, presentaron después de la vacunación una sensación como de que se iban a desmayar, como una fatiga, ¿ya? Después de eso no lo vimos, tomamos las precauciones también de que siempre las niñitas se sentaran después de la vacunación, etcétera. Y no se nos ha vuelto a repetir. Eso ha pasado en otros países también. Hay un caso en Colombia que ha sido muy comentado en las redes sociales, ¿no es cierto?, de una escuela en un pueblo rural en el cual se produjo como una epidemia de desmayos cuando estaban vacunando. Obviamente se hicieron los estudios tanto por el gobierno colombiano como por organismos internacionales. Y lo que se pudo ver es que no había tampoco esa relación, que niñas que no las habían vacunado todavía también se desmayaron, ¿ya? Esto es, parece que esas reacciones tienen más que ver con la edad de las niñas, que son niñas prepúberes o púberes recién, en las cuales se producen este tipo de reacciones como de psicógenas masivas, las llaman los psiquiatras, ¿no? Que es como una especie de contagio de que lo que te va a pasar, etcétera, te va a doler, ese tipo de comentarios. Y si uno no se prepara bien, a veces se producen esos temas, pero no tienen nada que ver con la vacuna. Es muy segura la vacuna del papiloma. ¿Usted qué le diría a todas esas madres que nos están viendo y que tienen miedo de que a sus hijas les pase algo? ¿Qué le diría a todas esas mamás que nos están viendo y que hoy han decidido no mandar a sus hijas al colegio para evitar así la vacunación? ¿A qué se están exponiendo? ¿Qué es lo que les puede pasar a sus hijas también? Quiero que me lo conteste, por favor, luego de esta breve pausa comercial. Ya regresamos, no se vayan. Okay. Ya estamos de regreso en Hola Chile y estamos con el doctor Fernando Muñoz, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, conversando un poco lo que ha pasado con las madres que no están mandando a sus hijas al colegio para evitar la vacunación y puntualmente lo que pasa en la región del Maule, en donde se suspendió la vacunación contra el papiloma humano. Varias son las mujeres, son las madres que han puesto este recurso en la justicia, recurso que fue acogido por la justicia, y lo que llama la atención puntualmente es que una de las madres que fue la primera en entablar esta acción legal fue Carmen Luisa Naranjo, que es técnico en enfermería, y dentro de las otras madres también hay, muchas de ellas son ligadas al ámbito de la salud. Sí. ¿Qué le parece a usted eso, doctor? Porque si, a ver, si yo tengo la mamá de una compañerita de mi hija, es precisamente ligada a la de la salud y pone este recurso, claramente yo le creo a ella. Claro. ¿Cómo se explica? ¿Dónde está la desconfianza? A ver, primero déjame hacer una aclaración. La aprobación de la orden de no innovar en el recurso de protección en Talca rige para 15 niñas que son las que están identificadas en el recurso. La Corte no ha ordenado que se suspenda la vacunación en la región. Obviamente para nosotros es preocupante y por lo tanto también estamos contrarrestando eso y entregando nuestros argumentos de por qué nos parece inadecuado el recurso, nos parece no proceder. Ahora, quienes la han presentado el mismo texto en todas prácticamente las cortes de apelaciones. Hasta el momento nosotros llevamos contabilizados 12. Algunas cortes lo han rechazado, o sea, no lo han admitido a discusión. Claro. Otras lo han admitido a discusión y no han aprobado la orden de no innovar, o sea, no ha afectado a ninguna la vacunación. Y Talca es la única que aprobó la orden de no innovar y ayer hizo una aclaración para que quede muy claro que eso de aprobarse y entrar en vigencia afecta solo a las 15 niñas identificadas. Claro. Respecto a los profesionales de salud o a los trabajadores de salud, ¿ya? En Chile hay más deben ser 150.000 trabajadores de salud solo en el sistema público, ¿ya? No es raro para que nosotros encontremos que en personal de salud hay y priman también algunos mitos que priman en la población general, ¿ya? De hecho, a veces nos cuesta que se vacunen contra la influenza, por ejemplo, nuestros propios funcionarios, porque tienen la misma mitología y dicen, no, el año pasado me vacuné y me resfrié igual, o me resfrié más, o qué sé yo. Entonces, es algo que existe y contra lo cual lo único que podemos hacer es fortalecer la educación. Así que a mí la verdad es que no me extraña especialmente que haya funcionarios de salud, porque de pronto también ellas son
bastante susceptibles a informarse a través de las redes sociales, en donde la difusión requiere de cierto análisis. El problema es que es solo una solución. Me refiero a que lo que usted propone, y como me imagino podría ser de otra manera, que es su especialidad, ofrecen un punto de vista de cómo solucionar farmacológicamente las cosas, habiendo tantas alternativas que para otras personas les resulta. La verdad es que yo no tengo aquí cómo presentarle el estudio, pero sí me ha tocado encontrarme con grandes médicos premiados que algunos no están contra la salud. Países enteros como Japón que son un poco reacios a buscar métodos preventivos en vez de sencillamente juntar a todo el ganado humano y cortarlo. Y aparte que está el problema de las farmacéuticas, que hay una desconfianza, y ahí hay que decir que no es gratuito de estos tremendos negocios de comprar 20 millones de vacunas a una empresa y de ahí, digamos, no sé cómo se arreglan los bigotes porque las cosas son como son. No, yo te entiendo, yo creo que es válido lo que plantea. Precisamente yo creo que eso es lo que explica las desconfianzas, ¿no? Porque obviamente hay intereses económicos importantes aquí. De hecho, en Chile vivimos una disputa muy fuerte entre dos productores de vacunas contra papiloma, ¿no es cierto? Uno que tiene una vacuna con 2 virus que van solo al cáncer y otro que tiene 4, que es el que nosotros elegimos, ¿no? Y eso, por supuesto, trae repercusiones en la discusión pública, ¿no? Ahora, eso no significa que existiendo esos elementos uno pueda, solo a partir de eso, tejer la teoría conspirativa, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, porque para eso yo lo tengo que mirar desde la perspectiva de la salud pública, y por lo tanto, en esa perspectiva, eso lo sabemos desde mediados del siglo pasado, ¿ya? Existe una cosa que es la historia natural de la enfermedad. Todas las enfermedades reconocen una historia natural en que uno primero se siente súper sano, pero están jugando en uno los elementos que de repente se desequilibran, ¿no es cierto? Después viene una etapa en que todavía no tenemos síntomas, pero algo se dañó adentro, ¿ya? Y después viene una etapa donde tienes síntomas y no te queda más que tratar. Entonces, ¿cuál es el ideal de las medidas de salud pública para controlar una enfermedad? Tener medidas en todas las etapas de esta historia, ¿ya? Que se llaman prevención primaria, por ejemplo, cuando es una vacuna, intervienes antes del daño, ¿ya? Se llaman diagnóstico precoz o prevención secundaria, cuando te hace un Papa Nicolau, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces yo logro detectar a tiempo y trato, ¿ya? O se llaman prevención terciaria, cuando no me queda más que curar. Y ahí, en caso del cáncer, es muy interesante el cáncer del cuello del útero, porque es una de las pocas enfermedades que uno tiene herramientas efectivas en todas las etapas. Sí, pero a nivel mundial, doctor, esto es nuevo también. Pues entonces es un poco lo que asusta. Déjeme decirle una cosita, porque finalmente usted nos contaba de que el primer país que implementó esto es Australia, pero recién fue hace 10 años atrás. Entonces, siempre se reconoce que las repercusiones se estudian después de 15, 20 años. 20 años después recién se puede saber cuáles son las consecuencias negativas que podría tener. Entonces estamos hablando que algo que es absolutamente nuevo a nivel mundial. Entonces yo como mamá de una niñita que está próxima a vacunarse, yo le reconozco que independiente que yo lo escucho, yo confío en usted, pero yo digo, pero esto es súper nuevo a nivel mundial. Entonces yo le reconozco que yo a mi hija no la quiero mandar al colegio hasta que yo no tenga plena certeza que no existe ninguna efecto secundario. Claro, ningún efecto secundario. Y si no, prefiero todos los años, desde que ella comienza sus relaciones sexuales, hacerle el Papa Nicolau. O sea, como usted dice, utilizar la segunda, la de prevención, y ser súper estricta en eso. No sé si me entiende. No, te entiendo muy bien. O sea, mi tarea es convencerte de que tienes que vacunarla, ¿ya? Ahora, ¿y en qué se basa mi argumentación para ello, ¿no? Y la de tu ginecólogo o el que vea a tu niñita, ¿no? Hay especialistas, probablemente los más importantes en ginecología infantil en Chile, como la doctora Chilen, que ustedes la invitan harto, ¿no es cierto?, u otros canales, ¿ya?, que te va a recomendar ardientemente que la vacunes, ¿ya? Entonces, no solo por el cáncer, también por las infecciones de transmisión sexual asociadas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir yo? En una vacuna en que la enfermedad, desde el contagio hasta que se produzca el cáncer, van a pasar decenios, ¿ya?
la medición del efecto no es igual que en una vacuna contra el sarampión, donde yo pongo vacunado, pongo unas niñitas que no las vacuno, o les pongo un placebo, y después de 2 o 3 años veo a quienes les dio sarampión y a quienes no. ¿No es cierto? Aquí no, porque necesito otras pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Los anticuerpos que se desarrollan. Absolutamente probado que esos anticuerpos se desarrollan y duran mucho tiempo, por lo menos todo el tiempo que lleva usándose la vacuna en Australia, que es el primer país que empezó a vacunar hace 10 años. Segundo, las lesiones iniciales del cuello del útero, ¿ya? Que son aquellas que tienen una altísima probabilidad de terminar en cáncer en años más, ¿ya? También se sabe que han disminuido fuertemente en los países que vacunan, ¿ya? Y finalmente, para mayor abundamiento, las infecciones de transmisión sexual, las verrugas genitales, se han caído un 90% en Australia a los 3 o 4 años de vacunar. ¿Y por qué no? Son muchas las preguntas, son muchas las dudas. Si yo no niego. A ver, por favor, no me interpreten como que yo estoy diciéndoles que prefiero o preferimos la vacuna al Papa Nicolau o al condón, ¿no? O sea, nada que ver. Pero en el fondo una campaña donde refuerce el condón. Si nosotros seguimos como estamos, ¿ya? Si siguiéramos como estamos, 50% de las mujeres chilenas se hacen un Papa Nicolau cada 3 años, ¿ya? 50%. Tenemos una pregunta en Twitter que queremos que usted nos ayude por favor, entonces, si seguimos así, la mortalidad va a seguir igual. De Origonza, yo quisiera saber por qué obligan a vacunar a la población. ¿Debería ser personal la opción que uno decida si vacunarse o no? ¿Por qué es obligatoria y por qué cada madre o padre no puede decidir por su hijo? Sí, es súper importante aclarar este punto. La obligatoriedad de las vacunas no tiene relación con un autoritarismo, ¿ya? ¿De qué se trata? Cuando usted se vacuna o sus hijos se vacunan, hay un efecto importante, que es la prevención de la enfermedad en él, ¿cierto? Y hasta ahí, válido lo que dice ella. Podría ser absolutamente consentimiento informado, así como usted quiere, si quiere se trata un cáncer, si no quiere no se lo trata, ¿ya? ¿No es cierto? Pero en la vacuna hay un segundo objetivo, que es el controlar la enfermedad en la población, ¿ya? Entonces, eso se llama el efecto de rebaño, medio veterinario el nombre, pero en el fondo significa que si yo logro vacunar a cerca del 100% de las personas, no solo las protejo individualmente, sino que controlo por lo menos, incluso elimino. Si el año pasado que tuvimos un brote de sarampión, nosotros no tuviéramos la 90 y tantos % de cobertura de vacuna de sarampión, no habríamos tenido una epidemia con 9 casos. Habríamos tenido una epidemia como en California, que cuando bajaron las coberturas por el tema de la objeción de conciencia, ¿ya? Se han desencadenado epidemias con cientos, miles de casos y con muertos. En el caso del cáncer de cuello, a lo mejor no vas a tener una epidemia, pero sí lo que vas a hacer si no te vacunas es hacerme bajar esa cobertura y por lo tanto no vas a permitir el efecto colectivo de controlar la enfermedad. Entonces, éticamente es exigible que las personas se vacunen porque tienen un deber con el colectivo. Y eso es así. Ahí yo le creo todo el rato, pero ahora, escuchando la medida de la justicia, ¿cierto? Con estas 15 niñitas uno dice, entonces si la justicia está amparando esa medida de no vacunar estas 15, son 15, o sea, son 15 niñas que no van a estar y esas sí pueden contagiar, entonces es raro. Espérate, todavía no hay fallo en la justicia. Pero con eso... Primera cosa, solo hay un recurso admitido y una orden de no innovar que rige para ella. Este proceso tiene que escuchar a las partes, ¿no es cierto? Y finalmente la Corte toma una decisión, ¿ya? Así que esa es la primera aclaración. Del punto de vista de la obligatoriedad, la ley establece en Chile, tanto en el Código Sanitario como en la Ley de Deberes y Derechos del Paciente, donde hay una excepción explícita al consentimiento informado, ¿ya? Para el caso de los programas que tienen beneficio de salud pública, ¿ya? Entonces, pero eso no significa que ni nosotros, ni ninguna autoridad va a tener la peregrina idea de ir con la fuerza pública a sujetar niñitas para vacunarlas. ¿Te das cuenta? No. Lo que pasa cuando nosotros hacemos el recurso de protección, ¿se acuerdan? Un niñito en Osorno, ¿no es cierto? Hace un tiempo, etcétera. Ya.
Cuando lo hace ese hospital porque el niño llega gravemente enfermo, casi se muere y no tenía vacunas contra la tos convulsiva que le dio, ¿ya? Interpone un recurso de protección para que lo vacune, ¿ya? La Corte dice sí, hay que vacunarlo porque el Código Sanitario, por esto, ¿ya? Hasta ahí nosotros llegamos a decirles a esos equipos de salud, vayan por favor a vacunarlo. Pero tampoco vamos a ir con la fuerza pública a sujetar a la niñita. ¿Tú entiendes que eso es un descriterio? En la época de la viruela se hacía, ¿no? Sí. ¿Ya? Pero no estamos en esa época. Entonces nosotros confiamos en que la educación nos va a permitir hacer sentido de que la obligatoriedad tiene una razón de ser, ¿no? Le queremos agradecer por haber estado esta mañana y habernos explicado más respecto a la polémica vacuna del papiloma humano, que es sin duda la pregunta que más se repite de todas las mamás es ¿por qué quieren que mi hija sea al colegio de India? Y ese es el temor un poco, que los efectos se van a ver muy a largo plazo. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Hoy se cumplen 28 años del triunfo del no. Lo siento, Eduardo. ¿Ustedes recuerdan aquellas canciones emblemáticas de la campaña del sí, de la campaña del no? Ojo, ¿cuáles eran los famosos que estaban a favor de una u otra campaña? Pongan atención a la siguiente nota. Hoy se conmemoran 28 años del no. Mira. ¿Se te vienen a la mente cuando ves esta propaganda después de tanto tiempo? Ya se cumplen 28 años del plebiscito de 1988 y del triunfo del no, que significó la transición a la democracia en Chile. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Desde ese histórico 5 de octubre de 1988, muchos chilenos salieron felices a celebrar a las calles el término del régimen militar de Pinochet, que finalmente gobernó por 17 años nuestro país. Hablamos con el reconocido actor nacional Héctor Noguera, quien colaboró también en la campaña del no. Y bueno, yo hice un trabajo pequeño, mucha otra gente hizo trabajo realmente muy importante, muy grande. Mi contribución mía fue chiquita, pero igualmente con mucho entusiasmo y todo esperanzado que esa campaña resultara bien. Uno vivía en peligro todo el tiempo, así que era parte del peligro, pero era un desafío con el peligro que implica todo desafío, pero muy apasionante realmente. Otro de los rostros importantes en la franja del no fue Malucha Pinto, quien reveló cómo vivió esta época. Sí me acuerdo de la emoción que había. Por primera vez iba a salir en televisión personas opositoras al régimen. La gente se juntaba como en los bares, como en lugares públicos, que también era inédito que en un lugar público uno pudiera manifestarse en contra de Pinochet, en contra del régimen, y la gente se juntaba a ver, había mucho entusiasmo, nervios, susto también, por supuesto, no sabíamos si el proceso iba a llegar a puerto. Pero entre los famosos chilenos también hubo algunos que decidieron votar por el sí en el plebiscito, es decir, por la continuidad de Augusto Pinochet como presidente de Chile. José Alfredo Pollo Fuentes es uno de los que votó por el sí, ese 5 de octubre de 1988. Me acuerdo que don Francisco me dijo desde muy cabro que el artista estaba dedicado a la gente y no era bueno estar haciendo que la gente tome algún camino porque tú lo estás diciendo, ¿no? Me parecía que era muy peligroso que siguiera la dictadura, ¿no? Ya se estaba conociendo todo lo que estaba pasando y no era bueno. Pero conmigo no fueron muy gentiles los señores del otro lado. Entonces dije, no les voy a dar tampoco el voto a estos compadres que han sido injustamente mala onda conmigo.
Asimismo, recordamos la decisión de Catherine Zalosny a 28 años del plebiscito. Pese a que votó por el sí, no estuvo muy convencida. Sí, nada que ver. Fue un acto de inconsciencia, ya lo he dicho 1.000.000 de veces y ya me da lata explicar el tema porque hoy son otros tiempos, ya hubo una transición importante donde uno, por suerte, hubo una apertura de conciencia. Pero la pregunta que nos hacemos hoy en día es si estamos conformes con la decisión de la mayoría. Pues ese 5 de octubre, los chilenos optaron por el fin del régimen militar y luego dieron la bienvenida a la democracia con Patricio Aylwin como presidente de la República. El triunfo del no se impuso por el 55,9% de las preferencias sobre el sí, que alcanzó el 44,1%. Yo creo que una democracia insuficiente, creo que la democracia se arma en los países más allá, o sea, con mucha participación ciudadana, que es lo que hoy día no existe. Creo que eso es lo que nos falta a la democracia. Yo creo que es una buena fecha para celebrar, sí, creo que fue un buen paso desde la dictadura a algún camino hacia la democracia, prefiero pensarlo así. Ya no estamos en dictadura, evidentemente, y han pasado varios gobiernos desde la restauración de la democracia y todavía cosas que se mantienen con poca participación o legitimidad de la ciudadanía. Y en ese sentido yo creo que efectivamente hay varios desafíos por delante. Siempre un sistema democrático va a ser mejor que un sistema totalitario, digamos. Y también uno entiende cuando los más viejos te dicen hay que cuidar más la democracia que tenemos porque antes esto no la teníamos, digamos. Teníamos toque de queda, teníamos una serie de restricciones. ¿Y tú, cómo recuerdas el triunfo del no a 28 años del plebiscito? Con la fuerza de mi voz, vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. ¿Cuántos recuerdos, cuántas emociones? ¿Tú cómo lo viviste? Mándanos tu Twitter al hashtag ese día de agosto de 1988, el día el 5 de octubre. ¡Octubre! Lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que me falla la memoria porque yo tenía 7 años en esa época. Oiga, yo tenía... Sorry para los más... 7 años. 7 años. No fue el resultado esperado. No, a pesar de que usted se ha empecinado en decir que no es el resultado esperado, yo quiero decirle que mi abuelo luchó contra la dictadura en España, mi padre contra la dictadura en Chile, y yo tengo muy clarito cuál está en mi corazón, así que ojo con aquello. Renatita, hacían las peleas en las casas. ¿Por qué no heredó eso? Hacían las peleas en esa época. Tú, Renata, ¿cómo lo recuerdas ese día de octubre del 88? A ver, o sea, como recuerdo toda esa época, en mi casa estaba súper dividida, como el país. En mi casa se vivía como la realidad del país afuera, porque mi mamá era absolutamente facha. Pero yo creo que desde un poco la ignorancia, desde el decir, ay, es que ustedes no sabían las colas que teníamos que hacer nosotros para una, ¿cachai? O sea, desde ahí, que está muy bien graficado en los personajes fachos de todas las series que hemos visto ahora, ¿cachai? O sea, desde que el hijo esté protegido, que no le pase nada, no, usted no salga a la calle, no haga cosas que le pueden jugar en contra, o sea, muy desde tenernos encerraditos, protegidos, sin enterarnos de muchas cosas, ¿cachai? Pero por otro lado, yo tenía 14 años, estaba en plena adolescencia, viviendo mucho en la calle, yo mentía mucho en mi casa para salir, de hecho fui a todas o muchas concentraciones del no, me acuerdo que de hecho estaba yo en una concentración, que esto se entera mi mamá hoy día, en el Estadio Nacional, y me tocó entrar porque era gratis, entonces me tocó quedar en Galucha, y abajo en la cancha estaba todo pasando, estaban todos los amigos gritando, que yo estaba en la fiesta abajo, y con grupo de música, me acuerdo de mis tías, o sea, ya era espectacular, y yo quería estar ahí en cancha. Entonces empiezo a bajar por la galería y la gente muy buena onda te empieza a pasar por la reja. Dale, yo iba con 3 amigas más. Dale, ahora la otra. Y de repente una amiga me dice, no, quédense ahí. Se le había enterrado una reja acá entre las venas. Bueno, cuento corto, la llevaron a la posta cerca del Estadio Nacional. Y te juro que nosotros ella tuvo que ponerse la antitetánica durante las 10 inyecciones correctas, mintiéndole a nuestras mamás.
ella andaba, se tuvo que poner un pañuelo, estos vaqueros que se dan en la época, ¿te acuerdas? Y lo trajo en la muñeca puesto mucho tiempo para no contarle a las mamás lo que nos había pasado, porque era, o sea, imagínate que tú le llegaras a contar a tu mamá que venía de una concentración del no, era para que quedara Claro, la es bien increíble. Ojo, en la nota veíamos a Katy Salorni y veíamos al Pollo Fuentes que apoyaron la campaña del sí. Ojo, hay una lista completa de muchos famosos que apoyaron la campaña del sí. Vénganse para la pizarra porque hoy día vamos a hacer una lista. No solo Katy Salorni, no solo el Pollo Fuentes. ¿Ustedes sabían que...? Bueno, sí sabían. Patricia Maldonado, sí, también apoyó la campaña del sí. Adivina. Mira. No, dijo que Mira. sí. No pensaba que era del no. Oye, pero adivinemos, pon el nombre, nosotros decimos por qué apoyamos. Ya, Juli. Eso, di el nombre. Vamos a desclasificar. La lista es larga. Juli, primer nombre. Ay, yo no quiero ver porque... Partamos por uno que ya ha sido ampliamente conocido, que todo el mundo sabe, y efectivamente ahora se arrepintió, dijo que lo ha explicado, ya le alata seguir explicándolo. Sí. Se pone en conciencia, Katy Salorni. Dale, pasa el labio azul. La Katy por el sí. Esto es con labio azul. Ahora adivinemos, ¿por qué creemos que sí? Sí, no sabemos, ya. Katy Salorni. Ojo. No digáis ese. Sí, ya tiene que No. Mira, tengo una lista con 20 nombres y los vamos a dar todos. A la vuelta de la pausa comercial. Regresa. Ya estamos de regreso en la Chile y el no gana por un 55,9% y el sí con un 44,1% pierde finalmente el plebiscito. No había un margen muy grande. De hecho, Cardemelio todavía me acuerdo cómo le tiritaba la pedra y lo contaba. Al decir efectivamente que con los que votábamos, había ganado el pensábamos que era un 70-30, 80-20, una cosa así. Tenemos un mensaje a través de Twitter, pongan atención, chiquillos, chiquillas, sigan opinando. María Eugenia dice, mi mamá nos cuenta la historia y dice que la gente tenía miedo de votar no. Creían que los espiaban a la hora de votar. Pero mucha gente justamente votaba que sí porque estaba asustada de que estuvieran espiándolo por si acaso. Y el domingo votaba que sí, pero pensaba que no. El domingo a la hora de almuerzo, ¿por quién va a votar? El voto es secreto. El voto es secreto, compadre. Y el voto es secreto para siempre. Había mucho mito y había mucha realidad también. Los que votaban que sí decían que era secreto el voto, porque el que no como que decía no, pero el que era sí decía como que era secreto. Yo creo que hablábamos ahí con la Renata como que había, yo estaba en tercero medio, 16 años, pero había una especie de como de nebulosa en mi casa, yo creo que eran del sí, pero como que me privaron de hartas cosas. No me dejaban ir a las manifestaciones, pero era carrete también. Era carrete. Nos encontramos en varias concentraciones. El sí del no. Que la campaña publicitaria, la del no, era pero tremendamente atractiva, llena de colores. Y yo me acuerdo, en mi casa, mis papás eran del sí y mi abuela era del no. Y yo pasaba todo el día en la casa, Chile, la alegría ya viene, porque era muy contagiosa. Y mi mamá, no cantes esa canción. La canción del sí, no cantes. Y mi abuela me la incentivaba. Oye, como país ganador, así. Como comprometido. Ahora, estamos hablando de una época en donde palabras como que la que usó la Renata recién que causó escozor. Cuando tú decías, oye, esa mina facha, esa mina momia, y el otro no. Come guagua. Donde no queremos volver a Lupe, no queremos el chancho chino nuevamente en nuestras vidas. El chancho chino. El pan y el pojo. Yo me acuerdo que para muchos el drama era el chancho chino. O sea, volver a comer chancho chino. En fin, estos son los famosos que participaron en la campaña del sí y del no y que ellos mismos lo han confesado a lo largo del tiempo. No los vamos a sacar nosotros del closet político, tranquilo. Atención. Mira, por el sí. Paulina. Paulina. Rubio. Nin, muy bien. Sí, pues. Paulina Nin. Era conocido, Vamos 1 y 1. Ok, 1 y 1. 1 y 1. Uno del no, que sorprende. Acá, atención. Oye, algunos aseguraban la pega con eso, creían, malo votar de esa manera. Lo que pasa es que los que trabajan. Alfredo. ¿Viste? Alfredo Alonso de Aleste. Alfredo La Madrid. Alfredo La Madrid. ¿Alfredo La Madrid? Alfredo Castro. Tremendo actor y director. Tremendo actor y director. ¿Puedo decir un comentario de esto? Yo me acuerdo de como que en el no eran como todos los actores taquilleros, la onda, lo cool, ¿verdad? Como la vanguardia, y el sí era como añejo, pasado como viejos. Así como con su chalequito, claro. Su calcetín de rompa. Pero respecto a lo que decía Salfate, que había muchos que tenían miedo de perder la pega de los que estaban en el no, pero que heavy lo que le pasó a Pati Maldonado, que finalmente ella siempre fue como súper activa, el sí fue súper consecuente. ¿Y cuánto tiempo estuvo fuera
fuera de la televisión Sí, 10 ¿verdad? años, Sí, hasta que Mega, Sí, ella en el fondo, misma cuando decía. era de Ricardo Claro, cuando era Ricardo Claro, que le dio la oportunidad de volver porque a ella le cerraron y ella siempre lo ha Sí, contado. pues. Ella dice, todas las puertas. Un desierto más largo. Dice, después que se fue mi compadre, me tuve que dedicar a vender chocolates y tortillas. Siempre lo ha dicho. Estuvo en la campaña del sí. Es verdad. Su nombre, Enrique. Su apellido, Iglesia. Manuenda. Manuenda, muy bien. ¿En serio? Son como... Sí, Manuenda. Pero sabéis que no era fácil ir a ello. Yo creo que muchos de estos, de la lista del sí, fueron más llevados que lo que ellos motivados. Era como más taquillero ser del no. Había más arte, había esa vinculación, ¿cierto? Exactamente. Ellos no querían cambiar su estilo de vida nomás. Exacto. Aquí a bajar la pata. Aquí a bajar la pata. El mundo social, la cultura Por el no. está en el no. Por el no. Lucho Jara. Lucho A ver, que sea tu amigo, pero no. Lucho Dima. Luis Dima. Lucho Weinstein. ¿Quién es Luis Weinstein? ¿Cómo no lo conoce nadie? ¿Quién se Es que da el tiempo, no? ¿Quién es Lucho Weinstein? ¿Y quién? Fotógrafo. Fotógrafo es fotógrafo. Hermoso. Bien hermoso. Oye, tenemos un Twitter mejor después de este que te pegaste. Igual. Sandra Valenzuela dice, era compañera de la hija de Cáceres, que en paz descanse. Teníamos terror de usar las chapitas del no. ¿Viste? Era, ¿En tu colegio usaban chapita? ¿Del no o del sí? No, Ya, fíjate. pero ojo, ¿cachai? prohibido. La actitud que tenía la gente del sí era raro, casi culposa, porque la chapita, que un amigo que votó por el sí, salió un perrito y decía sí, ¿y qué? Así como echando la foca, era como, sí, yo sé que no soy de la gran mayoría, pero voy a votar sí. Entonces era como disculpándose, era mala la campaña del sí. Ya, Ya, el sí. Otro del sí, a ver. Espérate, este de ahí No sé, se me sorprendió, fíjate. es que aquí dice, aquí podemos trabajar porque Ese es del sí, aquí dice el tío Marcelo. Ahora lo entiendo. Pero todos tienen un tío Ahora lo entiendo todo. Marcelo. ¿Qué tío Marcelo? ¿El Marcelo de Cachureo? Marcelo Hernández. Y llegó el señor Lápiz para hacer la raya foto. El gato Juanito también estaba. El tiburón era come guagua. Oye, fue la epidemia, el tiro. Ya, Chancho Man y cerramos esta Chancho Man. epidemia era el no. Ya, del no. Ya, eso, uno. Sí. Ya, uno del no. A ver, Maestro, tiene ese dos del no para equilibrar la... Como que todos saben los del no, pero como del sí no se sabe. ¿Cachai? Bastián Boelhofer. Muy bien. Es que todos los actores. Todos los taquitos. Tiene ese otro del no, sí, para equilibrar. El nombre es difícil, ¿eh? Bodenhofer. Ya. Aquí también estaba Lynn Kuppenheim, que estaba estudiando Sí. teatro, todavía no era Estaba parte de la campaña. Claudio Girolamo. ¿Quién más está? La del La del Guzmán. Todos los actores. Todos los actores. Sí. Había un actor que no estuviera ninguna. O sea, todos. Y uno bueno acá. O ya no está. ¿Del sí? Del Tú sí. ya no estás. Ese. Claro. Claro. Este. Ese. Un ídolo del deporte nacional. Y un caballero del fútbol, no. Muchos le dicen don. Muchos le dicen don. Don Elías. Don. Don Elías, sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué pasó acá, maestro? Yo creo que Pato, esto fue su pasada por Brasil, que algo trastocó. Fue su pasada por Brasil. Yo tengo el placer de haber trabajado con Don Elías y realmente se cuadra con el sí. Y bueno, es lo mismo el caso de la Pati Maldonado. Es que Con orgullo. sí, eso a mí me gusta. Pero es la un gente monstruo, ya. ¿Qué le podéis decir a un monstruo como Elías Figueroa? Claro. A él se le permite. A mí lo que no me De gusta hecho, lo colocan al otro lado. es la gente que se da vuelta la chaqueta. Sí, a mí Eso igual. me molesta, que dicen, ay, que yo no sabía, tenía poca información. No, oye, yo era. ¿Y qué ¿Pero tanto? como quién? No Pero mira, sé. Katy Saloni. Ah, Vamos a escuchar a Katy Saloni porque ha sido una que mucho se le ha cuestionado por qué estuvo participando en la campaña del sí. En esa época, Katy Saloni, ¿en dónde trabajaba? Se dio vuelta la chaqueta. Mira, ¿Televisión o no? Debo preguntar lo siguiente. Es conocida tu participación en la campaña en sí, que me imagino te tiene que haber costado más de alguna reprimenda o algún tipo de comentario negativo. ¿Cómo fue que decidiste participar en una campaña que hoy en día ciertamente es una cuestión que uno ve y uno dice, pero ¿cómo? Sí, nada que ver. Como Fue un raro. acto de inconsciencia, ya lo he dicho 1.000.000 de veces y ya me da lata explicar el tema porque hoy son otros tiempos y ya hubo una transición importante donde uno, por suerte, hubo una apertura de conciencia lúcida. ¿No te dieron ganas ahí de decir, ya hasta aquí no me llego con la política porque la que hice parece... No, eso fue un acto de ignorancia, punto. Y ya está. Y fue ese hecho puntual y ya está. O sea, lo que vino después, lo que
es lo que a mí me identifica más y me determina más en lo que hoy día me convertí, o sea, en lo que soy. Así que eso. Se le gusta la chaqueta. Pero no en particular a la Katy. Yo digo en general, pues en general. Pero era como esos trajes de baño que tenían reversible, ¿cachai? Claro. Bueno, pero tengo que decir que yo fui tengo una anécdota de Catherine Salón. A ver. El día siguiente. ¿Cómo? Yo les cojo. ¿El 6 de octubre? No, el día siguiente estaba trabajando en Extra Jóvenes y yo tenía un amigo, famoso escritor hoy por hoy, ¿cierto? También guionista, Alberto Fuguet. Perfecto. Que tenía una sección ahí. Sí. Él votó por el no. Ella, a sabiendas, votó por el sí, Catherine Salón. Estaba tan emocionado Alberto Fuguet, digamos, con una historial que tenía con su papá en el extranjero y todo lo demás, que él parte de su sección y dice, ¿saben qué? Estoy feliz, quiero felicitar a este país, se instaló la democracia, incluso tú, que era la conductora, Catherine, incluso tú ahora podemos todos ser amigos, ya no hay que pedirse perdón, ahora tenemos que ser un país de nuevo. Despedido. No. Según Alberto Fuguet, apretaron tuerca No y debo le cayó creer. como el culo, perdón por la expresión, haberle emplazado en pantalla. Toma, ahí tenéis. Nos llegó un Twitter, atención, 20 para las 12, te pasaste. Qué gay. Atención, tenemos Twitter, Ruby Corse dice, ¿qué recuerdos? Todavía me acuerdo cuando se dejó de cantar la segunda estrofa del himno. Nuestro nombre es valiente. ¿Sabéis qué? Pero ¿sabéis qué? Mira, ahora acá pasa el 18 y para el jardín infantil del Edu nos enseñaron el himno nacional. Entonces en el auto, 2 semanas completas, papá, la canción nacional. Y ponía en YouTube la canción nacional y en una pinchola que venía completa. Y ¿sabéis qué? Se me pararon los pelos y dije, no quiero que se aprendan porque como que al tiro uno dice, esto es de otro color político, de dictadura. ¿Sabes qué? Me pasa una cosa súper curiosa? Mi marido le pone la canción del no a la Julia, mi hija, que tiene 6 años, y se la sabe y le encanta. Te juro, tú le preguntas a la Julia qué quiere escuchar. Mamá, Chile ya viene. Chile ya viene. Chile ya Bueno, viene. pero es decir, la película del no está basada justamente en cómo se eligió la campaña, Claro. ¿no? ¿Cierto? Y el efecto que Más famoso. Mira, más famoso. Más famoso. Mira. A ver, ay. No, tenemos que adivinar. Pero ya no está. La cultura. Yolanda Montesino. No estaba ahí. Del no. Era Del no. diferente la señora. Con error. Cualquier actor. Tenemos Twitter ante Juli. Atención. Ah, sí, Soledad San Martín. ¿Me pueden decir por qué se les llama facho a la derecha? Que los de izquierda no se les nota la aminosidad. Tratemos de ser objetivos. ¿Por qué se les llama facho, Pato? ¿Tú te acordás? No sé, porque es facho, obvio. No, pero es la asociación al fascismo, claro. Lo que pasa, claro, es por la palabra, por el ducho, por lo de Mussolini. Sí, por lo Mussolini. Claro, es llevado al italiano. Tiene que ver ahí los militares. Claro. Es la chilenización de fascista. Sí, fascista, Mussolini. Igual yo siento que el tiempo ha dado la razón. Por ejemplo, en el caso de mi viejo murió hace 15 años atrás y me hubiese encantado que hubiese visto muchas cosas hoy en día para darse cuenta de por qué había que votar por el no en este caso, ¿cachai? Como que tu papá también era de derecha. Mi familia era toda de derecha, mi mamá todavía un poco lo es, pero mi mamá ya me da lo mismo cambiarla. Pero hoy día, al ver las cosas que han pasado en los últimos 20 años, me gustaría mandarle los diarios de los últimos 20 años a mi viejo, donde esté. Pues así, realmente era. O sea, como que antes, nosotros a los 18 de esa edad, todavía no estamos metidos como muy grave como los que están una generación más arriba. Exacto. Pero algo cachábamos. Hoy día sé que, y puedo decir, vi la película no, y me emocioné y la tengo en mi casa, y me doy cuenta que... O sea, si el plebiscito fuera hoy día, estos porcentajes serían muy distintos. Yo creo que arrasaríamos. Arrasaría el no. Ya. Pero tú tenías una realidad, eran muchas familias las que estaban divididas. Yo todavía me acuerdo en mi casa las conversaciones y cómo se les miraba a quienes se paraban y decían, ¿sabes qué yo votar que no? Me acuerdo de mi abuela, que era buena para el pencaso, ahí con el tonto whisky diciendo, voten que no, nos den un... Todo el resto sí, pero ¿cómo? No, la abuela, digan que no. La abuela Mira, tenemos no. un Twitter, vamos al Twitter, atención. Vamos dice a ver. Así. Paulina M dice, ¿y llegó la alegría o no? Esa es la clásica. Hay muchos dicen. Esta es la pasada a la cuenta. Claro, ¿y la alegría cuándo? Pero no, ¿sabes qué? Por lejos, lo que cambió o lo que se dejó de hacer como prácticas estatales, se agradece, que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Sí, es que claro, quizás para muchos la alegría no ha llegado, pero el miedo al menos ya no está. Yo tengo un Eso es importante. no, ni el toque queda. Muertes. ¿Te acordáis que una gran novedad era ver el amanecer? Salfa, la libertad de expresión es algo que no tiene precio. El arte. Una cosa, No había. Tengo un tío, que no voy a decir que era facho, era del sí, o de derecha, Momio. y hasta el día de hoy, cuando uno alega en un almuerzo cómo está el país, bueno, ¿para qué votaron por el no? Pues así. Ya. Siempre hay. Hay uno del sí, que yo arriesgo casi que me he puesto la hora. No. Sí, porque me metes con un poderoso
peligroso. Y lo voy a decirlo así al tiro en un canal libre, Pero, independiente Eduardo, como la red. Estamos a punto de renovar contrato. No te pegué un juguetazo. Quizá me pego, quizá es el momento. Quizá es el momento. ¿Sabes qué? Hay que transparentarlo. O sea, hablamos de una democracia consolidada. Tengo que ser capaz de decir esto en televisión sin perder la pega. ¿Por qué te va a dar vergüenza? ¿Él se arrepiente de haber sido un rostro ligado a la campaña del sí? Se arrepiente. Se arrepiente e incluso lo niega queriendo borrar los archivos de YouTube. ¡Ay! Se lo digo. Por favor, piénsalo. No quiero estar solo. No le gusta, se lo digo a la vuelta de la pausa comercial. Voy a decir la verdad. Nervioso, porque Eduardo nos prometió un nombre, un famoso, que es parte de una dinastía. ¿Dónde van los Guasos y Kitchen? cantantes, no sé, ya van después. De actores y cantantes que apoyaron supuestamente el sí, que tiene un hijo que es tremendamente famoso. Y Mino. ¿Y esa? Mino. ¿Cómo termina? ¿Nos ponemos nomás? Ya, psiquiatra. ¡Ay, Coquevia! ¿Evia? ¿Por qué? Ah, este es como el ahorcado. Está jugando el ahorcado. Y el hijo de él ahorcado. El ahorcado. Agua. Zeta. Zabaleta. Ellos son los que cantaban la Pero canción. Zabaleta no El Jorge, pueblo y usted. No era Jorge Zabaleta. Antonio, el padre, Antonio. Antonio, guachuflán. Venga por Jorge porque le han colgado la tendencia. Sí, y nada que ver. ¿Qué culpa tiene él? Además, eso tiene que ver clip, salió él. O sea, porque está súper marcado. ¿El qué estadio? Ah, ¿dónde perdieron 2-0 el otro día? Oye, pero también tiene que ver precisamente con la llegada de con el fin más bien de la dictadura, el que aparezca en las fiestas, el trasnoche se recupera en nuestro país en la década de Mandex y empieza todo un movimiento cultural, Pato, que tú fuiste protagonista y que es tremendamente interesante. Vamos a la nota y queremos ver cómo tú recuerdas las fiestas de los 90. Sí, que aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Si cambiaste el VHS por el MP3 y cambiaste el cassette por el pendrive, entonces sabemos que hay algo que jamás cambiarás de los anhelados 90s, los lentos. Un baile extinto entre las nuevas generaciones. Los lentos ya no se bailan. Lentos se olvidaron, eso quedó en el pasado. ¿Te gustaría bailar un lento? No. Y es que el carrete hace 26 años atrás es harto más distinto que el de hoy. Van a comprar copete y nada, estábamos ahí un rato y ahí nos vamos. O sea, es lo mismo, está con los cabros en cualquier parte. Un carrete bueno ahora. Una piscina. ¿Una piscina? Sí, una piscina. ¿Para qué hay en la piscina? No, para tirarse en la piscina Nah. cuando no está prendido. Ah, ya. Sí. O sea, como para bajar la temperatura. Sí. ¿O para aumentarla? Depende, depende. ¿Qué tiene que tener ese carretito? Primero, mucho copete, porque la música es muy importante. Dependiendo de la música que pongan, la gente se va a aprender. El tiempo hizo que todo cambiara. La música, por ejemplo, con la que se armaba el carrete de los 90s. Si me tope la lacrán y le digo ¿qué te pasa? Me regala un trompón y conmigo va para su casa. Que si son latinos, que si son latinos. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Chorando se foi quem día só me fez chorar. Llegando hasta el reggaetón moderno. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos. Ay, vamos. Aunque encontramos un punto en común entre ambas generaciones. Las cumbias. Cumbia, de todo. Cuando hay que hablar cumbia, la ponemos a bailar. No me he olvidado de ti. Vive del pasado con pena y dolor. Yo ya me he olvidado de ti. Da vuelta a la hoja y no alegues mi amor. Pero no todo está perdido, porque si quieres volver a vivir esos inolvidables 90s, te cuento que una vez al mes se toma la pauta el carrete noventero, con las supernovas, lo comía y hasta Hirohito con su tremendo hit. Son otra cosa, po. En esa fiesta hay trencito, en esa fiesta la gente se impresiona por otras cosas que tienen que ver con los recuerdos, con las memorias.
hay una especie de catarsis que sucede en esta fiesta. Y los asistentes más contentos que nunca. En estos últimos años que hemos le dado full a los 90, la gente exige las canciones, la gente manda los videos, y así hemos tenido todos los 90. A Nicole le dio tanta nostalgia que se mandó un lento con nuestro camarógrafo. El lento hay que disfrutar. ¿Puede ser con mi camarógrafo? Bueno, ya. Pero porque extraña realmente a los 90s, al igual que muchos noventeros que hoy se mandan el reggaetón, pero que dentro de su corazón igual viven esos hits de los irretornables 90s. Salir de aquí. ¡Qué maravilla! Oye, habían canciones que se pegaron y que uno dice, ¿cómo bailábamos esa cuestión? Como, por ejemplo, La Macarena. ¿Por qué bailamos? Que está de vuelta. Sí, porque hay una nueva versión. Hay una nueva versión. Pato. En realidad, la Macarena fue un fenómeno comunicacional, un one hit wonder, como se llama. Hasta el mismo presidente de Estados Unidos la bailó. Clinton en su época. ¿Te acuerdas que vinieron al Festival de Fue la Viña? canción del verano. ¿Qué cantaron más aparte de la Macarena? Cantaron como 10 versiones de la Macarena en distintos ritmos. De hecho, Canto del Río es una agrupación muy antigua. Es como que los quincheros grabaron la Macarena. Oye, y ahora el video de ahora de la nueva canción La Macarena junto a gente de zona sale y somos los mismos de los del Río y con su mismo traje. ¿Te la sabías? ¿Te sabías la coreografía? Pero era ahora la Macarena, era súper fácil, ¿no? Acá, en la bajadita, la bajadita. Yo creo que hasta el día de hoy, en algunas fiestas y matrimonios de la Macarena, se arma efectivamente, chiquillos, todos se acuerdan de no la nos olvidemos de la lambada, también que otro baile, el baile de todos los bailes de las botellas, en los 90 aparece todo eso. En los 90, no. Era lambada. ¿Cómo se bailaba la lambada? Yo gané un concurso de lambada con mi hermana, mira. Mira. La lambada que fue prohibida, era degenerado. No, y ahí era para adelante. Otra, para adelante. Con este chaneno. Ahora, No puede llegar a mi marido. Eso era yo súper decía importante que esto era lo más, que la pata iba Claro, metido ahí. adentro. Tijerita, Y como ahí. ¿Te acordáis? Oye, esta cortita. Saludos, negro. Salpate, qué juego. Oye, pero esto no es nada al lado del perreo lo que hay hoy en día. Por ejemplo, en las fiestas kitsch, la lambada y el bailongo es lo más pegado que se baila. Sí. Pero en las otras fiestas de hoy en día no es como el hábito. El hábito es buscar el sobajeo, no es lo mismo, ¿cachai? Claro. Ahora, en las fiestas que tú haces pero espérame, en la fiesta que tú haces recordando los 90, ¿se da este ambiente precisamente de la lambada? ¿Se baila el tiburón? Los que han podido estar en una kitsch, la kitsch es como lo más parecido a un casamiento, un matrimonio. La música viene de todos lados. Me encanta. No es Me nada. encanta. Me Entonces encanta. ahí estás con tu pareja y de repente un bailongo o un break dance, porque los 90 se bailaba el break dance. Mira, ponle break dance. Cacha, por favor. No, ¿quién no bailó rap dance con Don Francisco? Mira. ¡Qué maestro! Mira, para todo, mira. Estoy con video, Aquí va allá, para que vaya la juventud. Tecnotronic, wow. Tecnotronic.